Voy a escribir la primera parte de la historia en español, siguiendo el outline que proporcionamos anteriormente y aplicando la estructura de historias virales del documento adjunto. Esta es la parte Uimo Ruptura con aproximadamente 5,000 palabras. Nunca olvidaré la mirada de desprecio en el rostro de mi propio hijo cuando me llamó vieja inútil. Sus palabras todavía resuenan en mi cabeza cada noche antes de dormir. ¿Cómo puede un hijo tratar así a la madre que dio la vida por él? Mi nombre es Mercedes Vega. Tengo 68 años y esta es la historia de cómo mi hijo intentó quitarme mi casa de 400,000 euros para después ofrecerme una miserable habitación en una residencia de ancianos. El sol entraba suavemente por las cortinas de mi habitación en la casa del barrio Ruzafa donde viví durante más de 4 décadas. La misma casa donde acuné a Mateo en mis brazos cuando era apenas un bebé. La misma casa donde curé sus rodillas raspadas, donde preparé miles de desayunos antes de que fuera a la escuela. La casa donde enterré mis lágrimas cuando mi Alejandro partió de este mundo dejándome sola para criar a nuestro hijo. Aquella mañana me había levantado temprano para regar mis rosas. Siempre fueron las flores favoritas de Alejandro, y mantenerlas vivas era como conservar una parte de él junto a mí. El cielo estaba despejado típico de Valencia en primavera, con ese aire que viene del Mediterráneo y parece limpiar no solo los pulmones, sino también el alma. Estaba preparando un café con leche cuando escuché el ruido de un coche aparcando frente a la casa. No esperaba visitas, pero reconocí inmediatamente el motor del BMW nuevo de Mateo S. que había comprado hace poco, pagándolo a plazos como me había contado orgulloso. Un ejecutivo inmobiliario exitoso no puede andar en cualquier coche, mamá, me dijo la última vez que vino a visitarme hace ya casi un mes. 40 años de sacrificios. 40 años limpiando pasillos en el Hospital La Fe, mientras Alejandro trabajaba doble turno en la fábrica. Todo para que Mateo pudiera estudiar en la universidad privada, para que nunca le faltara nada. Para que ahora tuviera ese trabajo en la inmobiliaria, ese coche, esa vida que nosotros solo podíamos soñar. Miré por la ventana y vi a Mateo bajando del coche junto a Elena, su esposa, desde hacía 3 años. Desde el primer momento que la conocí, sentí algo extraño en esa mujer. Sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. ¿Sabes si cuando Mateo no estaba cerca apenas me dirigía la palabra, pero me tragué mi incomodidad? Al fin y al cabo mi hijo parecía feliz. ¿Y qué más podría querer una madre? Lo que me sorprendió fue ver a un tercer ocupante, un hombre delgado con traje gris que no conocía, saliendo del asiento trasero. Llevaba un maletín negro y tenía un aire de importancia que me resultó inmediatamente desagradable. Los tres caminaron hacia mi puerta y noté cómo Elena examinaba la fachada de mi casa con ojos críticos. Abrí la puerta antes de que llamaran. Mateo, hijo, qué sorpresa. No sabía que vendrías hoy, dije intentando darle un abrazo, pero él se mantuvo rígido, limitándose a darme un beso distante en la mejilla. Mamá, venimos a darte una noticia, anunció Mateo sin corresponder a mi entusiasmo. Su voz sonaba tensa, ensayada. Mateo caminó directamente hacia el salón, seguido por Elena y aquel hombre desconocido. Elena llevaba un traje elegante, como si viniera de una reunión importante. Tenía esa sonrisita de lado que yo conocía bien, la misma que mostraba cuando convencía a Mateo de comprar algo caro que no necesitábamos. Mamá, él es Javier Soto, dijo Mateo señalando al hombre del traje gris. Es un representante inmobiliario. Encantado, señora Vega, dijo Javier estrechándome la mano con una firmeza excesiva. Su sonrisa no llegaba a los ojos igual que la de Elena. Les ofrecí café como siempre hacía cuando venían de visita, pero los tres rechazaron mi oferta con un gesto seco. Había algo en el ambiente, una tensión que no lograba entender. Mateo nunca rechazaba un café preparado por mí. Compramos la casa, dijo finalmente abriendo el maletín que había traído y sacando algunos papeles que esparció por la mesa. Al principio no entendí. ¿Qué casa? ¿De qué estaba hablando esta casa, mamá? Continuó Mateo, evitando mirarme directamente a los ojos. Compramos tu casa. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras de mi hijo penetraban lentamente en mi comprensión. ¿Cómo la casa que Alejandro y yo compramos con tanto sacrificio? La casa donde cada rincón guarda una memoria nuestra. Pero, hijo, yo nunca puse la casa en venta. Fue entonces cuando Elena intervino con esa voz irritante que parecía raspar mis oídos. El señor Soto se encargó de todo, doña Mercedes. Está todo documentado aquí. ¿Qué representante? Jamás autoricé a nadie a vender mi casa.
exclamé sintiendo como mi voz comenzaba a temblar mitad por confusión, mitad por indignación. Ellos parecían no escucharme. Mateo continuó hablando sobre reformas que harían paredes, que derribarían el cuarto de invitados, que transformarían en oficina. Hablaba de mi casa como si yo fuera apenas una visita temporal, como si mis opiniones, mis recuerdos, mis sentimientos no importaran en absoluto. Derribaremos esta pared para ampliar el salón, decía mientras señalaba la pared donde habíamos marcado la altura de Mateo conforme crecía. Cada línea, cada fecha, cada momento de orgullo a punto de ser borrado sin consideración. La cocina es muy anticuada, añadió Elena con desdén. Necesitará una renovación completa. Estaba pensando en un estilo minimalista, todo en blanco y acero inoxidable. Mi cocina, el corazón de mi hogar, el lugar donde había preparado miles de comidas con amor, donde Alejandro y yo compartíamos el primer café de la mañana, donde enseñé a Mateo a hacer las torrijas que tanto le gustaban de niño. Ahora, según ellos, era solo un espacio anticuado que necesitaba ser modernizado, despojado de su alma, de su historia. ¿Y dónde viviré yo?, logré preguntar cuando recuperé el aliento. El silencio invadió la sala. Mateo y Elena intercambiaron una mirada que reconocí inmediatamente. Era el tipo de mirada que las personas comparten cuando ya han conversado sobre algo a tus espaldas, cuando ya han tomado decisiones que te afectan sin consultarte. Bueno, mamá, dijo finalmente Mateo, evitando mirarme directamente a los ojos. Pensamos que tal vez era hora de que fueras a un lugar más adecuado para tu edad. El café que sostenía entre mis manos de repente pesaba como plomo. Lo dejé sobre la mesa temiendo que mis manos temblorosas lo dejarían caer en cualquier momento. ¿Un lugar más adecuado? ¿Qué significa eso exactamente? Una residencia para mayores, intervino Javier Soto con tono profesional. Atardecer Dorado es un centro excelente con todas las comodidades. Tiene servicio médico 24 horas, actividades recreativas. Muchas personas de su edad viven allí felices, señora Vega. Atardecer Dorado, repetí casi sin voz. ¿Quieren mandarme a un asilo? Vamos, mamá, sabes a lo que me refiero, dijo Mateo con impaciencia. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Tienes 68 años. Ya es hora de que vivas en un lugar donde haya personas que puedan cuidarte, donde no tengas que preocuparte por limpiar, cocinar, mantener un jardín. Pero yo amo hacer todas esas cosas, protesté. Mi jardín me mantiene activa. Cocinar me da alegría. Esta casa es mi vida, Mateo. Aquí está todo lo que soy, todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Elena soltó un bufido apenas disimulado, rodando los ojos como si mis palabras fueran las de una niña caprichosa y no las de una mujer que había vivido casi 7 décadas, que había criado un hijo, que había enterrado a un esposo. Mira, mamá, continuó Mateo ahora con un tono que mezclaba impaciencia y condescendencia. No tenemos todo el día para discutir esto. Ya está decidido. La casa es nuestra ahora. Hemos pagado por ella. El trato está cerrado. Pagado a quien yo no he recibido ni un céntimo. El dinero fue transferido a una cuenta a tu nombre, intervino Javier Soto. Me encargué personalmente de todos los detalles legales. Javier Soto, nunca he oído ese nombre en mi vida. Jamás he autorizado a nadie a vender mi casa. Intenté explicarles que nunca había firmado ningún documento, que todo esto tenía que ser un error, o peor aún algún tipo de fraude, pero ellos parecían determinados a no escuchar. Hablaban entre sí sobre los cambios que harían, ignorándome como si yo fuera invisible, como si mis objeciones fueran solo el ruido de fondo de una radio mal sintonizada. El camión de mudanza vendrá en 2 días, dijo Mateo consultando su reloj como si tuviera una agenda apretada que atender. Tienes hasta entonces para recoger tus cosas personales. Lo demás se quedará aquí o lo tiraremos. Tirar los muebles que tu padre y yo compramos cuando nos casamos, las cortinas que hice a mano, los recuerdos de toda una vida. Son viejos, mamá, anticuados. No combinan con nuestro estilo, respondió Elena examinando con desprecio el aparador de madera que Alejandro había restaurado con tanto cariño. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue solo mi corazón, aunque éste dolía como si hubiera sido atravesado por 1000 agujas, sino algo más profundo. La confianza, quizás. La fe en que mi hijo, a pesar de sus defectos, siempre me respetaría, siempre me cuidaría como yo lo hice con él. No pueden hacer esto, dije levantándome de la silla. Mi voz ya no temblaba. Había una extraña calma en ella, la calma que precede a las grandes tormentas.
Esta es mi casa. No la he vendido. No me iré. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Mateo se puso de pie, su rostro transformándose en una máscara de impaciencia y frustración. Me miró como si yo fuera un problema que resolver, un inconveniente, un obstáculo en el camino de su felicidad. «¡Basta ya!», gritó. «Ya es hora de que Elena y yo vivamos nuestras vidas sin tener que preocuparnos por ti. Prepara tus cosas y vete de una vez». Elena estaba de pie junto a él con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en el rostro. Viendo mi desesperación crecer, Mateo perdió completamente la paciencia. Fue entonces cuando las palabras más dolorosas que jamás he oído en la vida salieron de la boca de mi propio hijo. «Por fin voy a deshacerme de ti, vieja inútil. Vete de una vez». Cada sílaba fue como una puñalada en mi pecho. Elena no pudo contener una risita, como si mi dolor fuera algún tipo de espectáculo cómico. «Es mejor que lo acepte, doña Mercedes. La vida es así. Los jóvenes necesitan su espacio». «Vieja inútil. Yo que pasé noches en vela cuando él tenía fiebre. Yo que trabajé turnos dobles en el Hospital La Fe para pagar sus estudios. Yo que renuncié a tantos sueños para que él pudiera realizar los suyos». No pude responder. Mis piernas flaquearon y necesité apoyarme en la silla para no caer. Lágrimas empañaban mi visión mientras observaba a estos dos extraños, porque en ese momento ya no reconocía a mi hijo planeando cómo remodelarían mi cocina, mi santuario. «Tienen 2 días», repitió Mateo, ahora consultando su reloj como si tuviera alguna cita importante. «El camión de mudanza llegará el miércoles a las 10 de la mañana. Si para entonces no has sacado tus cosas personales, las consideraremos abandonadas». Elena ya había sacado una cinta métrica y medía las paredes murmurando números a sí misma como si yo no estuviera presente. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera que Alejandro había pulido a mano tantas veces, el suelo que Mateo recorrió gateando cuando era un bebé, donde dio sus primeros pasos tambaleantes mientras yo lo animaba desde el otro extremo de la habitación. «Podríamos derribar esta pared y hacer un concepto abierto», dijo Elena señalando la pared que separaba la cocina del salón. «Está muy de moda ahora. Y esos armarios, hay que cambiarlos todos. Son horriblemente anticuados». Los armarios que Alejandro construyó durante nuestro primer año de matrimonio, cada uno hecho a mano, lijado con paciencia, barnizado con amor. El día que terminó el último, celebramos con una botella de vino barato, sentados en el suelo de nuestra cocina, a medio terminar, soñando con el futuro que construiríamos juntos en esta casa. «Ya nos vamos», anunció Mateo guardando los documentos en su maletín. «Tenemos una reunión con el diseñador de interiores a las 2. Volveremos mañana para ver cómo vas con la mudanza». Me quedé paralizada, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que en cuestión de minutos mi mundo entero se hubiera puesto patas arriba? ¿Cómo podía ser que mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado tanto, ahora me tratara como un mueble viejo que ya no tiene utilidad? «¿No tienes nada que decir, mamá?», preguntó Mateo con una voz que mezclaba impaciencia y algo que sonaba peligrosamente cercano al desprecio. Encontré mi voz, aunque sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «¿A dónde se supone que iré, Mateo?». «Hay varias residencias para personas mayores en Valencia», respondió evitando mirarme directamente. Elena investigó algunas. «¿Son adecuadas?» «¿Adecuadas para qué?». «Para esperar la muerte rodeada de extraños». Elena soltó otro bufido, ahora sin molestarse en disimularlo. «Siempre tan dramática, doña Mercedes. No es para tanto. Piénselo como unas vacaciones permanentes. No tendrá que cocinar, ni limpiar, ni preocuparse por nada. Todo estará hecho para usted». «No quiero que todo esté hecho para mí», respondí, sintiendo como la indignación comenzaba a ganarle al shock inicial. «Quiero hacer las cosas por mí misma en mi propia casa, rodeada de mis recuerdos. No soy una inválida, Elena. Tengo 68 años, no 98. Pero algún día los tendrás», intervino Mateo con un tono que pretendía ser razonable. «¿Y entonces qué quieres? ¿Que dejemos nuestras vidas para cuidarte? Ya hicimos los arreglos, mamá. Es lo mejor para todos». «¿Para todos o solo para ustedes?». Mateo suspiró exasperado, como si estuviera tratando con una niña testaruda y no con su madre. «Tenemos que irnos. Hablaremos mañana cuando estés más razonable». Se dirigieron hacia la puerta sin despedirse apropiadamente, sin un abrazo, sin siquiera mirar atrás. Justo cuando Mateo iba a cerrar la puerta, se detuvo y me miró finalmente. «Por cierto, mamá, necesitaremos las llaves. Ya no son necesarias para ti.
Sentí como si me hubieran abofeteado. Las llaves de mi propia casa, las que habían estado en mi llavero durante más de 40 años, las que Alejandro me entregó el día que nos mudamos con una cinta roja atada al llavero diciéndome, «Bienvenida a nuestro hogar, mi amor». Ahora Mateo las reclamaba como si fueran suyas por derecho. Están en mi bolso, logré decir señalando hacia la mesa del recibidor donde había dejado mi viejo bolso de cuero, otro regalo de Alejandro en nuestro 20º aniversario. Mateo tomó las llaves sin ceremonia, las separó del llavero con forma de corazón que siempre habían tenido y se las guardó en el bolsillo. Ese pequeño acto más que cualquier otra cosa simbolizaba lo que estaba sucediendo. Me estaban despojando no solo de mi hogar, sino de mis recuerdos, de mi identidad, de mi dignidad. La puerta se cerró con un golpe seco y me quedé sola en medio de mi sala rodeada de las fotografías familiares que colgaban en las paredes de los muebles que contaban la historia de nuestra vida, de los pequeños objetos que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Todo esto, según Mateo y Elena, era viejo y anticuado. Todo esto sería descartado como yo misma estaba siendo descartada. No sé cuánto tiempo permanecí allí inmóvil tratando de comprender lo que acababa de suceder. Podían haber sido minutos u horas. El reloj de péndulo en la pared, un regalo de bodas de los padres de Alejandro, seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante, indiferente al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Cuando finalmente pude moverme, lo hice como una sonámbula vagando por las habitaciones de la casa, tocando las paredes, los muebles, como para confirmar que aún eran reales, que aún estaban allí. En cada rincón había un recuerdo. Aquí Alejandro y yo bailamos la noche que nos mudamos. Allí Mateo dio sus primeros pasos. En ese sofá le leía cuentos a mi hijo cada noche antes de dormir. En aquel rincón puse el árbol de Navidad durante 40 años consecutivos. ¿Cómo podían pedirme que abandonara todo esto? ¿Cómo podía Mateo, mi propio hijo, ser tan cruel? Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a la habitación de Mateo, que ahora usábamos como cuarto de invitados. A pesar de los años, aún conservaba algo de su esencia infantil, las marcas en la pared donde medíamos su altura cada mes, una mancha de pintura azul en el suelo de aquella vez, que intentamos pintar juntos un modelo de avión, el pequeño rasguño en el marco de la ventana, de cuando intentó escaparse a los 12 años tras una discusión. Sobre la cómoda descansaba una fotografía enmarcada Mateo a los 5 años, sentado en el regazo de Alejandro, ambos sonriendo a la cámara. Yo había tomado esa foto. Recordaba el día perfectamente. Un domingo de primavera habíamos ido de picnic al jardín del Turia. Mateo había pasado la tarde persiguiendo mariposas, riendo con esa risa cristalina que solo tienen los niños. Alejandro lo había alzado en brazos cuando comenzaba a atardecer y yo capturé ese momento de pura felicidad paterna. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento mi dulce Mateo se había transformado en este hombre frío y calculador capaz de llamar a su propia madre vieja inútil? Tomé la fotografía y la abracé contra mi pecho como si así pudiera recuperar algo de aquel tiempo, de aquel hijo, de aquella familia. Fue entonces cuando las lágrimas contenidas hasta ahora por el shock finalmente brotaron. Lloré como no había llorado desde la muerte de Alejandro, con sollozos desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por el hijo que creía conocer y que ya no reconocía, por el hogar que estaba a punto de perder, por la vida que me habían construido y que ahora se desmoronaba bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve así sentada en la cama que una vez fue de mi hijo, abrazando esa fotografía y dejando que las lágrimas lavaran algo del dolor que sentía. Cuando finalmente pude calmarme, la habitación estaba en penumbra. La tarde había avanzado sin que me diera cuenta, y las primeras sombras del atardecer comenzaban a deslizarse por las paredes. Me levanté con dificultad, sintiéndome físicamente agotada por el llanto y emocionalmente entumecida. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba consejo, necesitaba no estar sola con esto. Casi automáticamente mis manos buscaron el teléfono. Marqué el número de Isabel Molina, mi mejor amiga desde que éramos niñas. Si había alguien que podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, era ella. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Isabel respondiera. «Diga sí, Isabel». Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. «Mercedes, eres tú. ¿Qué sucede, amiga? Suenas terrible». No pude contener otro sollozo. «Mateo, mi casa». Tranquila, Mercedes. Respira hondo. No entiendo lo que dices. ¿Qué pasa con Mateo? ¿Qué pasa con tu casa?»
Quieren quitármela, logré decir finalmente. Mateo y esa mujer dicen que compraron mi casa, que tengo 2 días para irme. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pueden haber comprado tu casa sin que tú lo supieras? No lo sé. Mencionaron a un representante, alguien llamado Javier Soto. Dicen que él se encargó de todo, que el dinero está en una cuenta a mi nombre, pero yo nunca autoricé nada, Isabel. Nunca vendí mi casa. Esto no tiene sentido, dijo Isabel, y podía imaginarla frunciendo el ceño como siempre hacía cuando algo la confundía. ¿Has revisado tus cuentas? ¿Has llamado al banco? No he podido hacer nada. Estoy en shock. Mateo me llamó vieja inútil. Dijo que iba a deshacerse de mí. ¿Mateo dijo eso, tú, Mateo? La incredulidad en la voz de Isabel reflejaba exactamente cómo me sentía yo. Era imposible reconciliar al niño dulce que había criado con el hombre cruel que me había insultado esa mañana. Sí, y Elena se reía como si mi dolor fuera un espectáculo divertido. Esa mujer nunca me gustó, murmuró Isabel. Siempre supe que no era buena para Mateo, pero esto es demasiado. Mercedes no pueden hacer esto. Pero ya lo están haciendo. Tienen documentos, Isabel, parecen oficiales con sellos y firmas. Y el miércoles vendrá un camión de mudanza. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Isabel estuviera procesando toda esta información tratando de encontrarle sentido. Escúchame, Mercedes, dijo finalmente con una determinación que conocía bien. No te muevas de casa. Voy para allá ahora mismo y voy a llamar a Antonio Mendoza en el camino. Antonio el abogado. Sí, si alguien puede ayudarnos a entender qué está pasando es él. Además era muy amigo de Alejandro. ¿Recuerdas? Él preparó el testamento de tu esposo. Debes saber cómo está registrada la propiedad de la casa. Un rayo de esperanza atravesó la oscuridad de mi desesperación. Claro, Antonio Mendoza, el viejo amigo de Alejandro desde la universidad, ahora un respetado abogado. Él había gestionado todos nuestros asuntos legales durante décadas. Tienes razón, Isabel. Antonio sabrá qué hacer. Estaré allí en 20 minutos. Prepara un café fuerte. Lo necesitaremos. Cuando colgué el teléfono me sentía ligeramente mejor. Al menos ya no estaba sola en esto. Isabel venía en camino y pronto contactaríamos a Antonio. Entre los tres tal vez podríamos descubrir qué estaba pasando y cómo detenerlo. Me dirigía a la cocina para preparar el café cuando sonó el timbre. Isabel había llegado antes de lo previsto, probablemente conduciendo más rápido de lo que debería, preocupada por mí. Esa era Isabel, impulsiva, leal, siempre dispuesta a acudir al rescate de sus seres queridos. Abrí la puerta esperando encontrar a mi amiga de toda la vida con su característica expresión de determinación. Pero quien estaba frente a mí no era Isabel, sino Carmen Ortiz, mi vecina de la casa de enfrente. Una mujer joven enfermera en el Hospital La Fe, donde yo había trabajado durante tantos años antes de jubilarme. Nos llevábamos bien, aunque no éramos cercanas. A veces intercambiábamos recetas o nos cuidábamos las plantas cuando la otra viajaba. Doña Mercedes, disculpe que la moleste, dijo Carmen con una expresión preocupada. Es que bueno, vi salir a Mateo y su esposa hace un rato. Parecían, no sé, diferentes. Y luego la oí a usted llorando. Se ruborizó ligeramente, avergonzada por admitir que había escuchado mis sollozos. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Su preocupación genuina me conmovió. En medio de tanto dolor era reconfortante saber que alguien, aunque fuera una simple vecina, se preocupaba lo suficiente como para venir a ver si necesitaba ayuda. Es muy amable, Carmen, respondí tratando de sonreír, aunque mis ojos estaban hinchados por el llanto. Bueno, no estoy bien, la verdad, pero acabo de hablar con mi amiga Isabel. Viene en camino. ¿Puedo hacer algo por usted mientras tanto? ¿Necesita algo? Estaba a punto de decirle que no, que ya había hecho bastante al preocuparse cuando una idea cruzó mi mente. Carmen era joven, tenía acceso a Internet, sabía cómo buscar información rápidamente. De hecho, sí hay algo. ¿Conoces a alguien llamado Javier Soto, un agente inmobiliario quizás? Aparentemente está haciendo negocios en Valencia. Carmen frunció el ceño pensativa. Sotoville. No me suena ese apellido entre los agentes inmobiliarios locales, pero puedo averiguar. ¿Por qué lo pregunta? Dudé por un momento. No quería divulgar mis problemas familiares a toda la ciudad, pero necesitaba respuestas. Y rápido. Es complicado, Carmen. Parece que este hombre Soto ha estado involucrado en la venta de mi casa. Una venta que yo nunca autoricé. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. Su casa, pero ¿cómo es posible? Eso es fraude, ¿no? Eso es exactamente lo que intento averiguar.
En ese momento un coche se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. Isabel siempre había sido una conductora impetuosa. Vi a mi amiga bajarse rápidamente, su cabello gris recogido en un moño desordenado, su rostro lleno de preocupación. «Mercedes», llamó mientras se acercaba a grandes zancadas. «Ya hablé con Antonio. Está en el juzgado ahora, pero vendrá en cuanto termine. Me dijo que no firmes absolutamente nada hasta que él llegue. ¿Entiendes nada?». Asentí presentando rápidamente a Isabel y Carmen. Las tres entramos a la casa y mientras Isabel se acomodaba en el salón, Carmen se excusó para irse. «Voy a averiguar sobre ese tal Javier Soto», me aseguró antes de partir. «Le avisaré si descubro algo». Cuando quedamos solas, Isabel me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Ahora cuéntame todo desde el principio. No omitas nada. Necesitamos entender exactamente qué está pasando aquí». Y así lo hice. Le conté cada detalle de la visita de Mateo, Elena y Javier Soto. Cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Le mostré los documentos que habían dejado sobre la mesa, aunque no entendíamos gran parte de la jerga legal que contenían. Le hablé de cómo planeaban remodelar la casa, eliminar cada vestigio de la vida que Alejandro y yo habíamos construido aquí. Y lo peor es que hablaban como si yo no estuviera presente. Concluí sintiendo cómo la indignación volvía a crecer dentro de mí, como si mis opiniones, mis sentimientos no importaran en absoluto, como si yo fuera solo un obstáculo a remover. «Esto es tan extraño», murmuró Isabel examinando nuevamente los documentos. «Mateo nunca fue así. Siempre fue un buen chico respetuoso, cariñoso contigo. ¿Qué le pasó?». «Elena», respondí sin dudar. «Desde que está con ella ha cambiado. Se ha vuelto más frío, más distante y más materialista. Todo tiene que ser nuevo, moderno, costoso». «Esa mujer es una víbora», afirmó Isabel con convicción. «Siempre lo dije. Se casó con Mateo por su posición en la inmobiliaria, no por amor. Y ahora está envenenando su mente contra ti». Quería creer que Isabel tenía razón, que todo esto era culpa de Elena, que mi Mateo, el niño dulce que había criado, seguía allí en alguna parte oculto bajo la influencia de esa mujer manipuladora. Pero recordar la frialdad en sus ojos cuando me llamó vieja inútil, eso no podía ser solo influencia externa. Había algo más, algo que había cambiado fundamentalmente en mi hijo. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Esta vez esperaba que fuera Antonio Mendoza, nuestro abogado y amigo. Necesitábamos desesperadamente su consejo legal ahora. Pero cuando abrí la puerta me encontré nuevamente frente a Mateo. Solo sin Elena, esta vez con una expresión que mezclaba impaciencia y algo más. «Culpa quizás, mamá», dijo su voz más suave que esta mañana. «Olvidé darte esto». Me entregó un sobre. Dentro había un folleto brillante, Residencia Atardecer Dorado, donde la tercera edad es una nueva aventura. «Es uno de los lugares que Elena investigó», explicó sin mirarme directamente a los ojos. «Tienen una habitación disponible a partir del jueves. Ya pagamos el primer mes». El folleto mostraba a ancianos sonrientes jugando a las cartas, haciendo gimnasia suave o sentados en un jardín bien cuidado. Parecía un lugar agradable. Si lo que querías era estar rodeado de extraños en los últimos años de tu vida, lejos de tus recuerdos, de tu hogar, de todo lo que te hacía ser quien eras. «No iré a ninguna residencia, Mateo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esta es mi casa y aquí me quedaré». Él suspiró exasperado. «No seas testaruda, mamá. Ya está decidido. La casa está vendida. Tenemos los documentos. El miércoles vendrá el camión de mudanza y tú irás a Atardecer Dorado. Fin de la discusión». «No firmaré nada», respondí sintiendo como Isabel se colocaba a mi lado en silencioso apoyo. «Y no me iré de mi casa. Si quieres sacarme, tendrás que arrastrarme. ¿Es eso lo que quieres, Mateo? ¿Arrastrar a tu madre fuera de su casa frente a todos los vecinos?» Vi un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente desapareció reemplazado por esa frialdad que ahora parecía ser su expresión habitual cuando me miraba. «Si es necesario lo haré», dijo finalmente. «No puedes quedarte aquí, mamá. La casa ya no es tuya. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos». Con eso giró sobre sus talones y se marchó sin despedirse, dejándome nuevamente con el corazón roto y un folleto en las manos que representaba todo lo que no quería para mi futuro. Isabel me abrazó fuertemente mientras veíamos a Mateo alejarse en su BMW lujoso. «Tranquila, amiga», me susurró. «No dejaremos que se salgan con la suya. Antonio llegará pronto y él sabrá qué hacer.
Asentí aferrándome a esa esperanza, pero dentro de mí un pensamiento aterrador comenzaba a formarse. ¿Y si no había nada que hacer? ¿Y si realmente había perdido mi casa? ¿Y si en 2 días me encontraba en una habitación estéril de la residencia Atardecer Dorado, rodeada de extraños, sin mis recuerdos, sin mi vida? El peso de esa posibilidad era casi insoportable, pero mientras Isabel me guiaba de vuelta al interior, noté que en la acera de enfrente Carmen Ortiz hablaba animadamente por teléfono mirando en nuestra dirección, con una expresión que solo podía describir como esperanzada. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Carmen cruzó la calle rápidamente hacia nosotras, su rostro iluminado con una expresión de descubrimiento. Sin esperar invitación entró en la casa y cerró la puerta tras de sí como si temiera que alguien pudiera escuchar lo que tenía que contarnos. «Doña Mercedes, creo que descubrí algo importante», dijo en voz baja aunque estábamos solas en la casa. «Ese tal Javier Soto no es un agente inmobiliario legítimo. Llamé a mi prima que trabaja en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y me confirmó que no hay ningún Javier Soto registrado en Valencia ni en ninguna de las ciudades vecinas». Isabel y yo intercambiamos miradas. Esta información confirmaba nuestras sospechas. Algo turbio estaba ocurriendo. «Eso no es todo», continuó Carmen sacando su teléfono móvil. «Busqué en redes sociales y encontré esto». Nos mostró la pantalla de su móvil. Era una fotografía de una fiesta publicada hacía aproximadamente 1 año. En ella aparecía Elena, la esposa de Mateo, sonriendo junto a un hombre delgado de cabello oscuro. Parecían muy cercanos, demasiado para ser simples conocidos. «Este hombre», señaló Carmen, «según la etiqueta es Javier Soto, y por la fecha de la publicación esto fue meses antes de que supuestamente apareciera como representante para la venta de su casa. Sentí que me faltaba el aire. No era solo un error o un malentendido, era un engaño deliberado, y Elena estaba involucrada desde el principio. Mi hijo lo sabe», murmuré más para mí misma que para las demás. «¿Mateo es parte de este engaño o también lo han engañado a él?» «Es difícil saberlo», respondió Isabel, siempre práctica, «pero esto es evidencia suficiente para detener cualquier intento de desalojarte. Cuando Antonio vea esto...». Como si lo hubiéramos invocado con el pensamiento, el timbre sonó nuevamente. Esta vez sí era Antonio Mendoza, nuestro viejo amigo y abogado. A sus 70 años seguía siendo una figura imponente, alto y con una postura erguida que contrastaba con su cabello completamente blanco y sus gruesas gafas que le daban un aire de sabiduría. «Mercedes, ¿cuánto tiempo?», exclamó dándome un abrazo afectuoso. Luego saludó a Isabel y le presentamos rápidamente a Carmen. Isabel me contó por teléfono lo que está pasando. Es absolutamente inadmisible. Permíteme ver esos documentos. Le entregué la carpeta que Mateo había dejado sobre la mesa. Antonio se sentó y comenzó a examinar cada papel minuciosamente, ocasionalmente frunciendo el ceño o haciendo anotaciones en un pequeño cuaderno que había sacado de su maletín. Mientras tanto le mostramos la fotografía que Carmen había encontrado explicándole quién era Javier Soto y su conexión previa con Elena. «Esto es muy interesante», murmuró Antonio ajustándose las gafas, y confirma lo que ya sospechaba al ver estos documentos. Son una completa falsificación, y no particularmente buena. «¿Falsificación?», pregunté sintiendo una mezcla de alivio y alarma. Por un lado, eso significaba que legalmente la casa seguía siendo mía. Por otro, implicaba que mi propio hijo podría estar involucrado en un fraude criminal. «Completamente», afirmó Antonio. «Mira, la firma que supuestamente es tuya no se parece en nada a tu rúbrica real. Además, la fecha del registro es un domingo cuando los notarios no trabajan y el número de matrícula del inmueble está incorrecto». «¿Entonces la venta no es válida?», preguntó Isabel. «No solo no es válida, Isabel, es un delito. Falsificación de documentos, intento de estafa posible, asociación ilícita si este Soto está actuando en complicidad con otras personas». Antonio me miró directamente. «Mercedes, lo que han intentado hacer contigo es un crimen serio. Necesitamos denunciarlo a la policía cuanto antes». La idea de involucrar a la policía me aterrorizaba. A pesar de todo, Mateo seguía siendo mi hijo. Realmente quería verlo enfrentar cargos criminales. ¿No hay otra solución, Antonio? ¿Alguna manera de resolver esto en familia? Antonio suspiró comprendiendo mi dilema. «Entiendo tu preocupación, Mercedes, pero esto va más allá de una disputa familiar. Han intentado despojarte de tu propiedad mediante documentos falsificados.
Y lo más probable es que tu hijo y su esposa hayan pagado una suma considerable a este estafador dinero que probablemente nunca recuperarán a menos que actuemos legalmente. Mientras asimilaba sus palabras, Antonio se levantó y fue hasta el gran archivador de metal que tenía en un rincón de la oficina improvisada que había montado en mi salón. Giró la combinación y abrió un cajón de donde extrajo un sobre amarillento marcado por el tiempo. Además, continuó volviendo a sentarse y colocando el sobre frente a mí. Hay algo más que debes saber. Algo que Alejandro me pidió que te entregara si alguna vez te sentías amenazada o desamparada. Creo que ha llegado el momento. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una copia autenticada de la escritura de la casa registrada únicamente a mi nombre y algo más documentos de una cuenta bancaria que yo desconocía por completo en el Banco Santander. Tu marido abrió esta cuenta secretamente, explicó Antonio. Cada mes durante años depositó una pequeña cantidad. Me dijo que era para garantizar que nunca necesitaras depender de nadie, ni siquiera de Mateo. Miré el saldo y casi me caí de la silla. Era una suma considerable suficiente para vivir cómodamente durante muchos años, incluso sin la casa. Pero ¿por qué Alejandro nunca me contó sobre esto? Quería que fuera una sorpresa para cuando ustedes celebraran sus bodas de oro, respondió Antonio con una sonrisa triste. Pero también dejó instrucciones para que yo revelara todo antes, si fuera necesario. Isabel, quien había estado observando en silencio, se acercó para ver los documentos. Alejandro siempre fue un hombre precavido, comentó. Incluso desde el más allá sigue cuidando de ti, Mercedes. Era cierto. A pesar de haber partido hace tanto tiempo, Alejandro había encontrado una manera de protegerme cuando más lo necesitaba. El peso en mi corazón se alivió ligeramente ante esta prueba de su amor eterno. Antonio tosió discretamente, llamando nuevamente nuestra atención. Hay algo más, Mercedes. Un sobre adicional que Alejandro dejó. Dijo que solo debía entregártelo si alguna vez Mateo te fallaba gravemente. Me entregó un segundo sobre más pequeño y sellado. Con dedos temblorosos lo abrí. Dentro había una carta manuscrita con la inconfundible letra de Alejandro. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto significa que nuestro Mateo de alguna manera te ha decepcionado profundamente, lo suficiente como para que Antonio considerara necesario entregarte esta carta. No puedo saber qué ha ocurrido exactamente, pero conozco a nuestro hijo. Tiene mi terquedad y tu corazón. A veces esa combinación puede llevarlo por caminos equivocados, especialmente si se deja influenciar por las personas incorrectas. Quiero que sepas que pase lo que pase, el amor de un padre o una madre por su hijo no tiene condiciones, pero el respeto sí las tiene. Y si Mateo ha olvidado respetarte, es tu deber recordarle quién eres, una mujer fuerte que lo trajo al mundo, que lo crió con valores, que sacrificó tanto por él. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir menos valiosa de lo que eres. La edad no disminuye tu valía, Mercedes. Al contrario, cada año ha añadido sabiduría, experiencia y belleza a tu alma. La cuenta bancaria que ahora conoces es tuya para usarla como desees. Vive sin restricciones, sin miedo al futuro. Viaja, conoce lugares, ayuda a quien lo necesite, haz lo que te dicte el corazón. La vida es demasiado breve para aplazar alegrías. Y en cuanto a Mateo, no te preocupes demasiado. Los hijos cometen errores, algunos dolorosos, pero la mayoría encuentra su camino eventualmente. Dale tiempo, dale espacio para reconocer sus errores. Y cuando esté listo para pedir perdón, sinceramente encuentra en tu corazón la capacidad de perdonar, aunque nunca olvides la lección aprendida. Te amaré siempre en esta vida, y más allá, Alejandro. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía las palabras de mi esposo. Era como recibir un abrazo desde el pasado, como si Alejandro estuviera allí conmigo sosteniéndome en este momento de oscuridad. Sabía que algo así podía pasar, murmuré secándome las lágrimas. De alguna manera Alejandro previó que algún día Mateo podría cambiar. Alejandro siempre fue muy observador, comentó Antonio, y conocía a tu hijo mejor de lo que quizás tú misma creías. Veía potencial en él, pero también sus debilidades, su susceptibilidad a la influencia externa, su deseo de impresionar, su vulnerabilidad ante la adulación. Recordé entonces todas las pequeñas señales a lo largo de los años, señales que había ignorado o justificado.
Cómo Mateo siempre buscaba la aprobación de sus amigos más que la nuestra, cómo sus valores parecían cambiar según con quién pasara tiempo. Desde que conoció a Elena había comenzado a menospreciar las cosas sencillas que antes valoraba siempre buscando lo más caro, lo más impresionante, lo que generara más envidia entre sus conocidos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Carmen trayéndome de vuelta al presente y nuestro problema inmediato. Antonio guardó cuidadosamente la carta de Alejandro en el sobre. «Primero prepararé una notificación formal, informando que la venta es inválida y exigiendo la devolución de cualquier valor que Mateo pueda haber pagado a ese tal Soto. Segundo, debemos contactar a la policía para investigar este fraude. Pero antes de hacer eso, intervine, quiero confrontar a mi hijo. Quiero mirar a Mateo a los ojos y entender hasta qué punto era consciente de este engaño». Antonio asintió comprensivamente. «Justo, Mercedes, pero no vayas sola. Déjame acompañarte y llevemos copias de estos documentos originales. Tu hijo y su esposa deben entender la gravedad de lo que han hecho o de aquello en lo que se han visto involucrados». Acordamos un plan. Me quedaría en mi casa de la que nadie podría expulsarme, y esperaría el regreso de Mateo. Antonio vendría poco después con todos los documentos necesarios para aclarar la situación. Isabel insistió en que comiera algo antes de enfrentar lo que se avecinaba. Me acompañó a la cocina y preparó una tortilla española sencilla, aunque mi estómago estaba tan revuelto que apenas pude tomar unos bocados. «¿Estarás bien, Mercedes?», preguntó Isabel preocupada. «¿Puedo quedarme contigo si quieres?», negué con la cabeza. «Gracias, amiga, pero necesito enfrentar esto con Antonio. Es un asunto entre él, yo y mi hijo ahora». «Esa Elena nunca me engañó», comentó Isabel arrugando la nariz, siempre con ese aire de superioridad como si fuera mejor que todos en Valencia. Justo ella que comenzó como manicurista en el Salón de Rosario. No pude evitar sonreír débilmente. Isabel siempre había tenido una lengua afilada, pero sabía que tras sus críticas había una amiga leal que solo quería protegerme. «Lo que más me duele», confesé, «no es el intento de quitarme la casa. Es saber que mi hijo me ve como una carga, como alguien de quien quiere deshacerse». «¿Dónde me equivoqué, Isabel? ¿Qué hice para merecer esto?» «No te equivocaste en nada, Mercedes», afirmó Isabel con convicción. «Fuiste una madre ejemplar. El error fue suyo dejándose llevar por esa...». Se contuvo, no completando el insulto que estaba en la punta de su lengua. «Algunas personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. Quizás esa sea la lección que Mateo necesita aprender». Mirando por la ventana de la cocina vi cómo el atardecer teñía el cielo de Valencia con tonos anaranjados. Las luces de la Plaza de la Virgen comenzaban a encenderse y algunas parejas de ancianos ya ocupaban los bancos para el tradicional paseo vespertino. Una vida tan simple, tan pacífica. ¿Cómo había podido volverse todo de cabeza en apenas un día? Me despedí de Isabel y de Carmen, quienes prometieron volver al día siguiente para saber cómo había ido todo. Ahora solo quedaba esperar a Mateo y a Antonio. La confrontación que se avecinaba sería dolorosa pero necesaria. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello de fortaleza interior. Tenía la verdad de mi lado, tenía amigos leales y tenía el amor eterno de Alejandro respaldándome. Estaba preparando una infusión de tila para calmar mis nervios cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Me asomé discretamente por la ventana y vi a Mateo y Elena bajando del BMW. Ella gesticulaba animadamente, parecía enfadada. Él la escuchaba con expresión cansada. Por un momento me pareció ver al niño inseguro que una vez fue siempre tratando de complacer a todos, siempre temeroso de decepcionar. Respiré hondo y me preparé para recibirlos. Esta vez no me encontrarían vulnerable y sorprendida. Esta vez yo tendría el control. El timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta con calma, enfrentándome a mi hijo y a su esposa con una dignidad que no sentía la última vez que los vi. Mateo y Elena los saludé con voz neutra. «Pasen, por favor, los estaba esperando». Ambos intercambiaron una mirada de sorpresa ante mi tono. Quizás esperaban encontrarme llorando, o tal vez ya con las maletas hechas. Mi compostura claramente los desconcertó. «Mamá, venimos a ver cómo va tu preparación para la mudanza», dijo Mateo evitando mirarme directamente a los ojos. «No habrá ninguna mudanza, Mateo», respondí serenamente. «Esta es mi casa y aquí me quedaré». Elena resopló con impaciencia. «Doña Mercedes, ya hemos pasado por esto.
La casa está vendida, los papeles están firmados. Le sugiero que sea razonable y... ¿Razonable como falsificar documentos, Elena? La interrumpí. ¿Razonable como intentar estafarme con la ayuda de tu amigo Javier Soto? El color abandonó el rostro de Elena. Mateo la miró confundido. ¿De qué está hablando, mamá? Nosotros no hemos falsificado nada. El señor Soto es un profesional respetable que... ¿Profesional respetable? Lo corté nuevamente. Mateo Javier Soto ni siquiera es un agente inmobiliario registrado, y casualmente es un viejo amigo de tu esposa, tan amigo que aparecen juntos en fotografías de hace un año. Antes de que pudieran responder, sonó el timbre. Era Antonio puntual como siempre con su maletín lleno de documentos. Buenas noches, saludó formalmente después de que lo presenté. Soy Antonio Mendoza, abogado de la señora Mercedes Vega. Tenemos asuntos urgentes que discutir relacionados con un intento de fraude inmobiliario. La expresión de Elena cambió sutilmente de la sorpresa al cálculo. Mateo parecía genuinamente desconcertado. Abogado, mamá, ¿de qué va todo esto? No necesitamos abogados para un asunto familiar. Me temo que sí, señor Vega, intervino Antonio. Los documentos que ustedes presentaron como prueba de compra de esta propiedad son falsificaciones evidentes. La firma de su madre ha sido falsificada, el número de registro está incorrecto y el supuesto agente inmobiliario que gestionó la venta no está legalmente autorizado para ejercer como tal. Antonio extendió sobre la mesa los documentos que había traído la escritura original de la casa, un análisis detallado de las falsificaciones en los documentos presentados por Javier, e incluso la fotografía de Elena con Soto que Carmen había encontrado. Si tu intención era despojar a tu madre de su casa, Mateo, elegiste muy mal a tus cómplices, concluyó Antonio severamente. Mateo se dejó caer en una silla visiblemente impactado. Elena, por su parte, mantenía una postura defensiva con los brazos cruzados sobre el pecho. Esto es ridículo, espetó ella. Somos nosotros las víctimas aquí. Si ese Soto nos engañó, entonces todos fuimos estafados. ¿Todos?, preguntó Antonio levantando una ceja. Incluso usted, señora Elena, que casualmente conoce a Soto desde hace tiempo, que aparece con él en fotografías en redes sociales mucho antes de esta supuesta transacción inmobiliaria. Elena apretó los labios visiblemente nerviosa ahora. Eso no prueba nada. Javier es un conocido. Coincidimos en algunos eventos sociales. Valencia es una ciudad pequeña. Tan pequeña que decidiste confiarle la venta de la casa de tu suegra sin verificar sus credenciales profesionales, respondió Antonio con ironía. Una curiosa coincidencia sin duda. Me dolía ver a mi hijo así hundido en la silla con la mirada perdida entre los documentos dispersos por la mesa. Realmente no sabía nada, o simplemente estaba interpretando el papel de víctima para evadir su responsabilidad. Mateo, dije suavemente, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Sabías que estos documentos eran falsos? ¿Sabías que estabas participando en un fraude contra tu propia madre? Levantó la mirada lentamente. En sus ojos vi conflicto, vergüenza, pero también algo más. Resentimiento, ambición frustrada. Yo solo quería esta casa, mamá, murmuró. Elena y yo llevamos 3 años pagando un alquiler absurdo, mientras tú vives sola en este casoplón que podrían usar perfectamente 2 familias. Soto dijo que podía arreglarlo todo, que había una forma legal de acelerar las cosas. ¿Acelerar qué cosas, Mateo?, pregunté sintiendo cómo el dolor se mezclaba con la indignación. ¿Mi muerte? ¿Es eso lo que querías acelerar? No, exclamó pareciendo genuinamente horrorizado. No, mamá, yo nunca... Soto dijo que tenía un poder tuyo que ya habías decidido vender, que solo era cuestión de formalizar los papeles. Dijo que estabas considerando una residencia, que ya no querías la responsabilidad de mantener la casa. ¿Y tú le creíste?, concluí. Le creíste a un extraño antes que hablar directamente conmigo. Elena intervino claramente intentando controlar la situación que se le escapaba de las manos. El caso es que ya pagamos por esta casa, 350.000 euros. Todos nuestros ahorros más un préstamo. Si los documentos son falsos, entonces Soto nos ha estafado a todos y somos tanto víctimas como tú, Mercedes. Con una diferencia fundamental, respondió Antonio. Ustedes intentaron beneficiarse de esta estafa. La señora Mercedes es la única víctima real aquí. Se hizo un silencio tenso. Mateo miraba al suelo. Elena tamborileaba nerviosamente con sus dedos sobre la mesa.
Antonio ordenaba metódicamente los documentos en su maletín. Fue entonces cuando decidí mostrar mi última carta. Saqué los documentos de la cuenta bancaria secreta de Alejandro y los coloqué frente a Mateo. Tu padre, a diferencia de ti, siempre pensó en mi bienestar. Dije con voz clara pero triste. Durante años ahorró en secreto para asegurarse de que yo nunca dependiera de nadie, ni siquiera de ti. Sabía que este día podría llegar, Mateo. De alguna manera sabía que podrías decepcionarme profundamente. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa al ver el saldo de la cuenta. Elena se inclinó para mirar, también incapaz de ocultar su asombro. «¿Todo ese dinero?», murmuró aparentemente, olvidando por un momento que debía fingir desinterés. «Y nunca nos contaste», añadió Mateo con un tono que sonaba peligrosamente a acusación. «¿Y por qué debería contarles?», repliqué, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. «Para que pudieran intentar quitarme esto también. Tu padre quería sorprenderme cuando cumpliéramos nuestras bodas de oro, pero dejó instrucciones para que Antonio me revelara todo antes si lo necesitaba. Como hoy. Tu padre me pidió que te entregara esto también, Mateo», añadió Antonio sacando un sobre adicional de su maletín. «Dijo que era para ti, pero solo en caso de que... Bueno, en caso de que te desviaras tanto del camino que necesitaras recordar quién eres realmente». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente y comenzó a leer la carta que contenía. A medida que avanzaba en la lectura, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Elena intentó leer por encima de su hombro, pero él giró el papel manteniéndolo privado. Cuando terminó de leer, dobló cuidadosamente la carta y se la guardó en el bolsillo de la camisa cerca del corazón. Luego levantó la mirada hacia mí y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo en esos ojos, no al extraño en que se había convertido. «Mamá, yo...», comenzó, pero su voz se quebró. «No sé qué decir. Lo que hice, lo que dije... No hay excusa». «No, no la hay», concordé, manteniendo mi dignidad a pesar del impulso de abrazarlo y consolarlo como cuando era niño. «Me llamaste vieja inútil. Dijiste que ibas a deshacerte de mí. Intentaste echarme de mi propia casa, la casa donde te crié, donde están todos mis recuerdos con tu padre. Fue Elena», dijo de repente como un niño buscando evadir el castigo. «Ella conocía a Soto. Ella planeó todo esto. Me convenció de que era lo mejor para todos, que tú estarías mejor en una residencia, que la casa se estaba desperdiciando». Elena se puso de pie bruscamente, su rostro contorsionado por la rabia. «No te atrevas a culparme de todo, Mateo. Tú estabas tan ansioso como yo por conseguir esta casa. Tú fuiste quien dijo que tu madre ya no la necesitaba, que sería un desperdicio que siguiera aquí sola. Tú firmaste los documentos sabiendo perfectamente que ella nunca había consentido a la venta. Dijiste que era legal, que Soto tenía todo arreglado. Y tú elegiste creerlo porque te convenía». Los observé discutir como dos extraños. Mi hijo y su esposa desenmascarados, mostrando la verdadera naturaleza de su relación y de sus intenciones hacia mí. Era doloroso, pero también liberador. Al menos ahora la verdad estaba sobre la mesa. Antonio carraspeó sonoramente, interrumpiendo la acalorada discusión. «Creo que ya tenemos suficiente información para proceder con las medidas legales», declaró con firmeza. «Primero, cualquier plan de mudanza debe interrumpirse inmediatamente. Esta casa pertenece legalmente a doña Mercedes y seguirá así. Segundo, iremos mañana a la policía para registrar una denuncia contra Javier Soto por falsificación de documentos y estafa». «¿Y nuestro dinero?», preguntó Mateo, pareciendo más preocupado por eso que por el hecho de haber casi expulsado a su madre de casa. «Haremos lo posible por recuperarlo, pero no puedo garantizar nada», respondió Antonio con franqueza. «Estafadores como este Soto generalmente saben cómo desaparecer rápidamente con el dinero». La realidad de la situación finalmente parecía estar golpeando a Mateo. Se dejó caer nuevamente en la silla derrotado. «¿Qué haremos ahora, Elena? Lo perdimos todo». Elena no respondió. Estaba ocupada escribiendo frenéticamente en su móvil, probablemente intentando contactar al tal Soto. Su expresión de pánico lo decía todo. Estaba mucho más involucrada en esta historia de lo que quería admitir. Miré mi salón, los muebles que Mateo y Elena ya habían comenzado a reubicar, el retrato de Alejandro que alguien había quitado de la pared y dejado apoyado en un rincón. Toda esta confusión, todo este dolor. ¿Y para qué? Recordé de repente la carta de Alejandro, sus palabras sabias que parecían atravesar el tiempo. «No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir menos valiosa de lo que eres». Y luego,
Dele tiempo, dale espacio para reconocer sus errores. Mateo, llamé suavemente. Quiero que tú y Elena se vayan ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Antonio se encargará de la denuncia contra Soto, y luego veremos qué se puede hacer para recuperar vuestro dinero. Pero mamá, ¿dónde iremos? No podemos pagar el alquiler del apartamento y el préstamo que pedimos para la casa. Debieron pensar en eso antes de entregar todo vuestro dinero a un estafador. Respondí firmemente. Eso no es mi responsabilidad. Volved a vuestro apartamento y resolved vuestros problemas financieros como adultos. Elena, finalmente abandonando sus intentos de contactar a Soto, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Vámonos, Mateo. Tu madre ya tomó su decisión. No hay nada más que hablar aquí. Mi hijo se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un enorme esfuerzo. En sus ojos vi una mezcla de emociones: vergüenza, arrepentimiento, pero también un destello de resentimiento que me dolió reconocer. Lo siento, mamá, murmuró antes de seguir a Elena hacia la puerta. No sé cómo pude, no sé en qué me convertí. Yo tampoco, Mateo, respondí con sinceridad. El hijo que crié nunca me habría llamado vieja inútil. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado esta batalla. Mi casa estaba a salvo, pero ¿a qué precio había perdido la ilusión sobre quién era realmente mi hijo, sobre la relación que creía que teníamos? Antonio puso una mano reconfortante en mi hombro. Lo hiciste muy bien, Mercedes. Fuiste fuerte cuando necesitabas serlo. Alejandro estaría orgulloso. Asentí agradeciendo silenciosamente su apoyo. Ahora quedaba el difícil camino de la reconstrucción: reconstruir mi confianza, reconstruir mi relación con Mateo, si eso era posible, y reconstruir mi vida después de esta traición. ¿Qué sigue ahora, Antonio? Mañana iremos a la policía a presentar la denuncia contra Soto. Con suerte lo atraparán antes de que pueda estafar a más personas. Y luego... Me miró con una sonrisa amable. Luego podrás comenzar a pensar en ese viaje que siempre quisiste hacer. Alejandro dejó ese dinero para que vivas, Mercedes, no solo para que sobrevivas. La idea de viajar, de ver aquellos lugares que siempre habíamos soñado visitar, Alejandro, y yo, trajo una pequeña chispa de ilusión a mi corazón herido. Quizás había llegado el momento de pensar en mí, en lo que quería hacer con el resto de mi vida, en lugar de seguir viviendo a través de los demás. Gracias, Antonio, por todo. No hay nada que agradecer. Se lo debía a Alejandro y también a ti, amiga mía. Ahora descansa. Mañana será otro día. Cuando Antonio se marchó, me quedé sola en mi casa, en mi hogar. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí segura. La casa seguía siendo mía, tenía recursos económicos que nunca imaginé y había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Antes de irme a la cama, coloqué nuevamente el retrato de Alejandro en su lugar de honor en la pared del salón. Lo logramos, mi amor, susurré a la fotografía. Me protegiste incluso después de tanto tiempo. Y ahora tengo que aprender a vivir esta nueva vida, esta vida donde nuestro hijo no es quien creíamos, donde debo reconstruir todo desde el principio. El silencio de la casa pareció envolverme como un abrazo familiar. A pesar del dolor, a pesar de la traición, sentí una extraña paz. Mañana sería otro día, como había dicho Antonio, y yo lo enfrentaría con la fuerza que siempre tuve, pero que solo ahora comenzaba a reconocer. A la mañana siguiente, Antonio y yo nos dirigimos a la Comisaría Central de Valencia para presentar la denuncia contra Javier Soto. El inspector Rafael Domínguez nos atendió personalmente, escuchando con atención todo el relato, mientras tomaba notas detalladas. Cuando terminamos de explicar la situación y entregamos todas las pruebas que habíamos reunido, el inspector se recostó en su silla con expresión pensativa. Este Soto no es nuevo en nuestros archivos, comentó finalmente. Tenemos al menos 3 denuncias similares en los últimos 2 años. Siempre el mismo modus operandi: identifica propiedades de personas mayores, generalmente que viven solas, falsifica documentos y consigue que algún familiar ansioso por heredar le pague por la supuesta gestión de la venta. Hasta ahora había logrado escapar antes de que pudiéramos atraparlo. ¿Cree que podrán detenerlo esta vez?, preguntó Antonio. Tenemos más elementos que en casos anteriores. La fotografía que demuestra su conexión previa con la nuera de la señora Vega es particularmente interesante. El inspector me miró directamente. ¿Cree usted que su nuera podría estar coludida con Soto en este fraude? Dudé por un momento. A pesar de todo, seguía siendo la esposa de mi hijo, y cualquier acusación contra ella afectaría inevitablemente a Mateo también.
No lo sé con certeza, respondí finalmente. Pero su comportamiento fue sospechoso. Conocía a Soto de antes, ocultó esa relación y parecía muy informada sobre todo el proceso. El inspector asintió anotando algo más en su libreta. Entiendo su dilema, señora Vega. No se preocupe, investigaremos a fondo antes de hacer cualquier acusación formal contra su nuera. Por ahora nos centraremos en Soto. Mientras salíamos de la comisaría, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cierta aprensión. Señora Mercedes Vega, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Javier Soto, y antes de que cuelgue debería saber que tengo información que le interesa sobre su hijo y el dinero que me pagó. Me detuve en seco haciendo un gesto a Antonio para que se acercara. Puse el teléfono en altavoz. ¿Qué quiere, señor Soto? Hablar, simplemente hablar. Tengo el dinero de su hijo y estoy dispuesto a devolverlo. Por un precio razonable, por supuesto. Está admitiendo que cometió un fraude. Yo lo llamaría un malentendido de negocios. Su hijo quería la casa, yo facilité el proceso. Si hubo alguna irregularidad en los documentos fue por la prisa que todos tenían. Pero eso ya no importa. Lo importante es que su hijo y su nuera están desesperados por recuperar su dinero. Y yo estoy dispuesto a negociar. Antonio me hizo señas de seguir la conversación mientras él se alejaba para hablar con el inspector Domínguez. ¿Qué tipo de negociación propone? Simple. Usted retira la denuncia que acaba de presentar y yo le devuelvo a su hijo el 80% de su dinero. Un 20% sería mi comisión por las molestias. ¿Por qué haría eso? Usted intentó estafarme, señor Soto. Porque quiere ayudar a su hijo, ¿no es así? Está en una situación financiera desesperada. Hipotecaron su futuro por esa casa. Sin ese dinero podrían perder hasta su apartamento actual. ¿Realmente quiere ver a su hijo en la ruina por un momento de mal juicio? Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, no podía negar que me preocupaba la situación de Mateo. Era mi hijo, después de todo. ¿Cómo sé que realmente devolverá el dinero? Podemos encontrarnos en un lugar público. El Café Alameda mañana a las 11. Traiga una carta firmada retirando la denuncia y yo traeré un cheque por 280.000 euros para su hijo. ¿Le parece justo? En ese momento Antonio regresó con el inspector Domínguez, quien me hizo señas de continuar la conversación. Necesito pensarlo, señor Soto. ¿Puedo llamarlo más tarde a este número? Por supuesto, señora Vega. Pero no tarde demasiado. Tengo otros compromisos que atender y no estaré en Valencia mucho tiempo más. Digamos que tiene hasta esta noche para decidirse. Colgué el teléfono y miré al inspector, quien sonreía satisfecho. Perfecto, señora Vega. Hemos rastreado la llamada y tenemos una ubicación aproximada. Además nos ha dado una cita concreta. El Café Alameda mañana a las 11. ¿Quiere que asista a esa reunión? Pregunté sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Si está dispuesta sería de gran ayuda. Podríamos organizar una operación para detenerlo en el acto. Pondríamos agentes encubiertos en el café y yo mismo estaría cerca supervisando todo. Usted solo tendría que mantener la conversación lo suficiente para que nosotros actuemos. Antonio intervino preocupado. ¿Es seguro para Mercedes? Este hombre podría ser peligroso. Estará en un lugar público rodeada de agentes, aseguró el inspector. No correrá ningún riesgo real, pero entiendo si prefiere no participar. Podríamos enviar a una agente que se haga pasar por usted. No, respondí con firmeza. Quiero hacerlo yo. Quiero mirar a la cara a este hombre que intentó quitarme mi casa, que manipuló a mi hijo, que pensó que por ser una mujer mayor podía aprovecharse de mí. El inspector asintió con aprobación. Muy bien, organizaremos todo para mañana. Mientras tanto sería conveniente que informara a su hijo sobre esta comunicación con Soto. Si el estafador lo contacta también a él, necesitamos que no arruine nuestra operación. Llamé a Mateo tan pronto como salimos de la comisaría. Respondió al primer tono como si hubiera estado esperando mi llamada. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, Mateo. Necesito verte. Es importante. ¿Puedes venir a casa ahora?» «Claro, estoy. Estoy en el banco intentando renegociar el préstamo. Pero puedo estar allí en media hora». «Te espero. Ven solo, por favor». Colgué sin dar más explicaciones. Antonio insistió en acompañarme de vuelta a casa y esperar a que llegara Mateo. Durante el trayecto permanecimos mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «¿Crees que Mateo tuvo algo que ver con la llamada de Soto?»
Pregunté finalmente. Antonio consideró la pregunta antes de responder. Es posible que haya intentado contactar a Soto por su cuenta desesperado por recuperar su dinero, pero dudo que supiera que él te llamaría ofreciendo este trato. Asentí queriendo creer en la inocencia de mi hijo, al menos en esta parte de la historia. Cuando llegamos a casa, Carmen estaba esperando en la puerta. Se había enterado por Isabel de nuestro viaje a la comisaría y quería saber cómo había ido todo. Le contamos sobre la llamada de Soto y el plan para atraparlo al día siguiente. Es usted muy valiente, doña Mercedes, dijo Carmen con admiración sincera. Yo en su lugar estaría aterrorizada. Tengo miedo, admití, pero también estoy cansada de sentirme vulnerable. Durante demasiado tiempo he dejado que otros tomaran decisiones sobre mi vida creyendo que por mi edad ya no tenía derecho a defenderme. Eso se acabó. Carmen sonrió y apretó mi mano afectuosamente antes de despedirse, prometiendo estar pendiente por si necesitaba cualquier cosa. Mateo llegó puntual como había prometido. Venía solo con aspecto desaliñado y ojeroso como si no hubiera dormido en toda la noche. Antonio le abrió la puerta y lo hizo pasar al salón donde yo esperaba sentada en mi sillón favorito. Mateo lo saludé con un gesto para que se sentara. Tenemos que hablar de algo serio. Mamá, antes de que digas nada. Comenzó, pero lo interrumpí levantando una mano. Javier Soto me llamó esta mañana. Mateo se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Cómo consiguió tu número? ¿Qué quería? Propone un trato. Devolverá el 80% de vuestro dinero si yo retiro la denuncia contra él. ¿Y lo harás? La esperanza en su voz era dolorosamente evidente. La policía ha organizado una operación para atraparlo. Mañana me reuniré con él en el Café Alameda, fingiendo aceptar su trato. Cuando aparezca con el dinero lo arrestarán. Mateo se pasó las manos por el rostro procesando la información. Es peligroso, mamá. Ese hombre es un estafador profesional. ¿Quién sabe de qué más es capaz? Estaré protegida. Habrá policías encubiertos en todo el café. ¿Pero por qué tienes que ser tú? Podrían enviar a una agente. Porque necesito hacer esto, Mateo. Necesito enfrentarme a él, mirarle a los ojos y que sepa que no pudo conmigo. Que no soy solo una vieja inútil de la que cualquiera puede aprovecharse. Mi hijo se estremeció visiblemente al escucharme repetir las palabras que él mismo había usado contra mí. Mamá, sobre eso. Sobre lo que dije. No hay excusa, lo sé, pero estaba desesperado. Las deudas, la hipoteca, la presión de Elena constantemente. Me sentí atrapado y te culpé a ti cuando lo único que has hecho siempre es apoyarme. ¿Por qué no viniste a mí, Mateo? ¿Por qué no me contaste que tenías problemas económicos? Soy tu madre. Te habría ayudado. Por orgullo, supongo. Quería demostrar que podía tener éxito por mí mismo, tener la casa perfecta, el coche perfecto, la vida perfecta. Y terminé perdiendo lo más importante, tu respeto y confianza. Había sinceridad en sus palabras, pero también me preguntaba cuánto de este arrepentimiento nacía de la verdadera comprensión de sus errores y cuánto de la desesperación por su situación actual. ¿Dónde está Elena? Pregunté cambiando ligeramente el tema. Mateo desvió la mirada. No lo sé exactamente. Dijo que iba a casa de su hermana en Alicante. Discutimos anoche después de salir de aquí. Le reclamé por su relación con Soto por haberme ocultado que lo conocía de antes. Ella negó todo, dijo que yo estaba tan involucrado como ella, que fue idea mía desde el principio intentar conseguir tu casa. ¿Y fue así? No exactamente. Elena fue quien sugirió que sería más práctico si tú vivieras en una residencia y nosotros ocupáramos la casa. Dijo que era un desperdicio que vivieras sola en un espacio tan grande. Al principio pensé en hablar contigo directamente, proponerte algún arreglo, pero Elena insistió en que te negarías, que eras demasiado terca. Luego apareció Soto con su oferta diciendo que tenía contactos que podía arreglarlo todo legalmente. ¿Y le creíste? Quise creerle, corrigió Mateo con un destello de honestidad brutal. Era conveniente creerle. La casa, el precio, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Debí sospechar que algo no estaba bien. Antonio, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Señor Vega, ¿ha tenido alguna comunicación con Soto desde ayer? Mateo dudó por un momento como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Me envió un mensaje esta mañana. Dijo que tenía una solución a nuestros problemas, que me contactaría pronto con los detalles. Supongo que esa solución era el trato que le propuso a mi madre. ¿Respondió usted a ese mensaje? No decidí ignorarlo. Después de todo lo que ha pasado, ya no confío en nada que venga de ese hombre.
Antonio y yo intercambiamos una mirada. Al menos en esto Mateo parecía estar diciendo la verdad. Hay algo más que debes saber, Mateo, dije finalmente. El inspector Domínguez que lleva el caso me comentó que tienen otras denuncias contra Soto por casos similares. Aparentemente es un estafador profesional que se especializa en propiedades de personas mayores. Y nosotros caímos directo en su trampa, murmuró Mateo con una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Cómo pude ser tan estúpido? La ambición y la desesperación nublan el juicio, respondió Antonio. No sería el primero ni el último en caer en las redes de un estafador hábil. Miré a mi hijo sentado frente a mí con la cabeza gacha, aparentemente derrotado por el peso de sus propias acciones. Una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño, y tenía una pesadilla. Otra parte, la que aún resonaba con el eco de vieja inútil, mantenía una prudente distancia emocional. Mateo, dije finalmente, la operación policial es mañana a las 11. Necesito que no intentes contactar a Soto, ni hagas nada que pueda alertarlo. ¿Puedes prometerme eso? Levantó la mirada, y por un momento vi en sus ojos al niño que había criado con tanto amor. Lo prometo, mamá. Y gracias por intentar recuperar nuestro dinero a pesar de todo. No lo merezco. No lo hago solo por ti, aclaré. Lo hago porque es lo correcto, y porque quiero que Soto pague por lo que hizo. Por intentar aprovecharse de mí y de otras personas mayores como yo. Mateo asintió comprendiendo. Cuando se marchó, Antonio me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás completamente segura de querer seguir adelante con esto, Mercedes? Aún estás a tiempo de echarte atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Antonio. Mañana enfrentaré a Javier Soto y le demostraré que eligió a la víctima equivocada esta vez. Aquella noche sola en mi casa, que ahora valoraba más que nunca, miré nuevamente el retrato de Alejandro. Mañana será un gran día, mi amor, le dije a la fotografía. Mañana demostraré que esa vieja inútil tiene más fuerza de la que todos pensaban. El plan estaba en marcha, la trampa lista para cerrarse, y por primera vez en muchos años me sentía verdaderamente viva, llena de propósito y determinación. Ya no era la víctima pasiva que todos asumían que sería. Era Mercedes Vega, una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo y por su dignidad. La mañana del encuentro con Javier Soto amaneció con un cielo despejado sobre Valencia. Me desperté temprano después de una noche de sueño inquieto. La adrenalina corría por mis venas ante la perspectiva de enfrentarme al hombre que había intentado arrebatarme mi hogar. Antonio llegó a las 9 acompañado por el inspector Domínguez, quien me explicó nuevamente todos los detalles de la operación. Hemos dispuesto agentes encubiertos en diferentes puntos del Café Alameda, explicó el inspector mientras desplegaba un pequeño plano sobre mi mesa. Esta camarera, este hombre leyendo el periódico, la pareja de la esquina, todos son policías. Usted se sentará aquí en esta mesa junto a la ventana. Es visible desde la calle, pero también está a la vista de todos nuestros agentes. ¿Llevaré algún tipo de micrófono, Mom? Pregunté sorprendiéndome a mí misma con mi propio interés en los detalles técnicos de la operación. No será necesario. El café ya está equipado con dispositivos de escucha. Solo necesitamos que mantenga la conversación lo suficiente para que Soto confirme verbalmente su oferta fraudulenta y si es posible que mencione algo sobre su relación previa con su nuera Elena. Antonio me tomó la mano notando mi nerviosismo. Mercedes, aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Podríamos enviar a una agente en tu lugar. Negué con la cabeza determinada. No, Antonio, necesito hacer esto yo misma. Por mi dignidad, por todas las personas mayores que Soto ha estafado pensando que somos blancos fáciles. El inspector Domínguez asintió con aprobación. Su actitud es admirable, señora Vega, pero recuerde, su seguridad es nuestra prioridad. Si en algún momento siente que la situación se vuelve amenazante, simplemente mencione mi difunto esposo Alejandro en cualquier frase. Esa será la señal para que intervengamos inmediatamente. A las 10:30 nos dirigimos hacia el Café Alameda, ubicado en una de las avenidas principales de Valencia. Antonio me acompañó hasta una calle cercana donde nos despedimos. Él se reuniría con el equipo de vigilancia en una furgoneta estacionada a poca distancia. Buena suerte, Mercedes, me dijo con un abrazo. Estaré pendiente de todo. El café era un establecimiento elegante con mesas de mármol y sillas de hierro forjado. La terraza estaba parcialmente cubierta por toldos a rayas que protegían del sol, creando un ambiente agradable.
Siguiendo las instrucciones, me senté en la mesa indicada junto a la ventana y pedí un café con leche. Mientras esperaba, observé disimuladamente a los supuestos agentes, la joven camarera que anotaba pedidos con eficiencia profesional, el hombre de mediana edad absorto en su periódico, la pareja que conversaba en voz baja en la esquina. Si no me lo hubieran dicho, jamás habría sospechado que eran policías. Me sentí reconfortada por su presencia discreta. A las 11 en punto, Javier Soto entró en el café. Lo reconocí inmediatamente por la fotografía que habíamos visto: alto, delgado, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje gris impecable que pretendía proyectar éxito y confianza. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarme. Sonrió con una confianza que me pareció repulsiva y se acercó a mi mesa. «Señora Vega, un placer conocerla en persona», dijo extendiendo su mano. Decidí no estrechársela, manteniéndome firme en mi silla. «Señor Soto, siéntese, por favor». Su sonrisa vaciló momentáneamente ante mi frialdad, pero recuperó la compostura y tomó asiento frente a mí. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo. Demuestra que es usted una mujer razonable, a diferencia de lo que su hijo me había dado a entender». «¿Qué le dijo mi hijo sobre mí?», pregunté, interesada en hacerlo hablar. «Oh, ya sabe cómo son estas cosas familiares». Hizo un gesto vago con la mano. «Mateo mencionó que usted era bastante inflexible respecto a la casa, que se aferraba a ella por sentimentalismo, aunque ya no la necesitaba realmente. Fue Elena quien sugirió que yo podría ayudar a facilitar la transición». «Elena», repetí manteniendo un tono neutral. «Parece que usted y ella se conocen desde hace tiempo». Una sombra de cautela cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por otra sonrisa calculada. «El mundo inmobiliario en Valencia es pequeño, señora Vega. Nos hemos cruzado en algunos eventos profesionales». «Eventos sociales también, según parece. Hay fotografías de ustedes juntos de hace más de un año». Esta vez su sorpresa fue evidente. No esperaba que tuviéramos esa información. «Veo que ha hecho su investigación», dijo recomponiéndose. «Eso me gusta. Demuestra que es usted una mujer astuta, no la anciana fácil de manipular que Elena describió». Eso dijo mi nuera de mí. Sus palabras exactas fueron: una vieja sentimental y testaruda que no sabe cuándo dar un paso al lado. Perdone mi franqueza, pero creo que estamos aquí para hablar con honestidad. ¿No es así? Cada revelación era como una pequeña puñalada, pero me mantuve impasible. Necesitaba que siguiera hablando, que se incriminara aún más. Hablando de honestidad, señor Soto, ¿dónde está el dinero que prometió traer? Ah, vamos directamente al grano. Excelente. Puso su maletín sobre la mesa y lo abrió ligeramente, permitiéndome ver varios fajos de billetes. 280.000 euros, como acordamos. El 80% del monto que su hijo y su nuera me pagaron. Mi comisión por las molestias me parece más que razonable considerando las circunstancias. ¿Y qué recibo yo a cambio? Usted retira la denuncia, por supuesto. Tengo aquí un documento preparado que simplemente necesita firmar. Sacó un papel doblado de su bolsillo interior. Una vez que lo haga, el dinero será entregado a su hijo y todos podremos seguir con nuestras vidas. Tomé el documento y lo leí lentamente, ganando tiempo. Era una carta dirigida a la policía donde yo declaraba que todo había sido un malentendido, que nunca había sido víctima de ningún fraude y que retiraba cualquier acusación contra Javier Soto. ¿Y qué pasa con mi casa, con los documentos falsificados? Un pequeño detalle técnico, respondió restándole importancia con un gesto. Elena puede encargarse de eso. Tiene contactos en el registro de la propiedad. Podemos arreglarlo todo para que la casa quede a su nombre mientras viva, pero con una cláusula de sucesión inmediata a favor de Mateo en caso de su fallecimiento. Todos ganan. Elena tiene contactos en el registro, repetí asegurándome de que quedara grabado. ¿Está usted admitiendo que falsificaron documentos oficiales? Soto frunció el ceño, notando por primera vez que quizás estaba hablando demasiado. Yo no usaría la palabra falsificar, señora Vega. Digamos que agilizamos procesos burocráticos. Es una práctica común en el sector. ¿Y cuántas veces han agilizado procesos de este modo? ¿Cuántas personas mayores como yo han sido víctimas de sus prácticas comunes? Veo que está intentando que diga algo incriminatorio, dijo ahora claramente a la defensiva. No vine aquí para ser interrogado, señora Vega. Vine a ofrecer una solución que beneficia a todos. ¿Va a firmar el documento o no? Sentí que era el momento adecuado. Miré directamente a sus ojos
y pronuncié las palabras que habíamos acordado como señal. Mi difunto esposo Alejandro siempre decía que los estafadores eventualmente reciben su merecido. Antes de que Soto pudiera reaccionar, la camarera, el hombre del periódico y la pareja de la esquina se movieron simultáneamente. En cuestión de segundos estaban rodeando nuestra mesa. Javier Soto, dijo el inspector Domínguez, quien hasta ese momento había sido el hombre del periódico mostrando su placa. Queda detenido por intento de estafa, falsificación de documentos y extorsión. Tiene derecho a guardar silencio. La expresión de Soto pasó de la sorpresa a la rabia en un instante. Me lanzó una mirada de odio puro mientras los agentes lo esposaban. «¡Vieja estúpida!», gritó. «Esto no cambia nada. Elena y yo teníamos todo planeado. Hemos hecho esto antes y lo volveremos a hacer. Añada amenazas e insultos a los cargos, inspector», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y asegúrese de que quede registrado que acaba de confesar haber cometido fraudes similares en el pasado en complicidad con Elena Sánchez». Los policías se llevaron a Soto, quien continuaba gritando y maldiciendo. El inspector Domínguez se quedó conmigo asegurándose de que estuviera bien. «Ha estado magnífica, señora Vega. Su valentía nos ha permitido obtener pruebas irrefutables contra Soto y también evidencia que implica a su nuera en la estafa». Antonio llegó apresuradamente al café, visiblemente aliviado al verme sana y salva. «Mercedes, ¿estás bien? Lo escuchamos todo desde la furgoneta. Ese desgraciado...» «Estoy bien, Antonio», le aseguré sintiendo una extraña serenidad. «De hecho, creo que nunca me he sentido mejor. Por primera vez en mucho tiempo siento que he recuperado el control de mi vida». Mientras salíamos del café, una llamada entró a mi teléfono. Era Carmen. «Doña Mercedes, acabo de ver cómo la policía se llevaba a un hombre esposado del Café Alameda. ¿Era él, el estafador?» «Sí, Carmen, lo han detenido. Todo ha salido según lo planeado». «Qué valiente es usted. Pero hay algo más que debe saber. Elena acaba de pasar por su casa. La vi merodeando alrededor como si buscara algo. Cuando me vio, se marchó rápidamente en un taxi». Intercambié una mirada preocupada con Antonio y el inspector Domínguez. «Gracias por avisarme, Carmen. La policía se encargará de esto ahora». El inspector Domínguez ya estaba en su radio ordenando a una patrulla que se dirigiera a mi casa para verificar que todo estuviera en orden y que Elena no hubiera logrado entrar. «Deberíamos ir también», dije repentinamente ansiosa. «No me sentiré tranquila hasta asegurarme de que mi casa está a salvo». Al llegar a mi calle vimos un patrullero estacionado frente a mi casa y a 2 agentes conversando con Carmen en la acera. «Elena no logró entrar», nos informó Carmen cuando nos acercamos. «Intentó forzar la cerradura de la puerta trasera, pero la sorprendí y huyó. Los agentes acaban de tomar mi declaración». «¿Has visto a Mateo con ella?», pregunté preocupada por la implicación de mi hijo en este nuevo intento. No estaba sola. Parecía muy alterada, murmurando algo sobre documentos que necesitaba recuperar. El inspector Domínguez frunció el ceño. Probablemente intentaba eliminar alguna evidencia que pudiera incriminarla. «Señora Vega, ¿recuerda si quedó algún documento de la supuesta venta en su casa?», reflexioné un momento. «Los papeles principales están con usted, inspector, pero es posible que haya quedado alguna copia en el escritorio de mi dormitorio. Estuve revisando todo ayer por la noche». Entramos en la casa y efectivamente sobre mi escritorio había una carpeta con copias de los documentos falsificados. El inspector Domínguez los examinó con interés. «Esto es importante. Hay notas manuscritas en los márgenes que podrían ser de Elena. Nos servirán para vincularla directamente con la falsificación». En ese momento mi teléfono sonó nuevamente. Era Mateo. «Mamá, la policía acaba de venir al apartamento buscando a Elena». «¿Qué está pasando?». Le expliqué brevemente la situación, la detención de Soto, su confesión implicando a Elena y el intento de ella de entrar en mi casa para eliminar pruebas. «No puedo creerlo», murmuró sonando genuinamente impactado. Sabía que ella había conocido a Soto antes, pero nunca imaginé que estuvieran confabulados de esta manera. «La policía querrá hablar contigo, Mateo. Es mejor que vengas voluntariamente a la comisaría para dar tu declaración. Si realmente no estabas al tanto de la complicidad entre Elena y Soto, es importante que lo aclares». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Voy para allá, ahora mismo. Gracias, mamá, por avisarme después de todo lo que te he hecho». Cuando colgué, el inspector Domínguez me informó que habían emitido una orden de detención contra Elena.
Con su intento de allanamiento a mi casa, sumado a las declaraciones de Soto y las pruebas documentales, había más que suficiente para proceder legalmente contra ella. Su hijo hizo bien en decidir cooperar, comentó. Eso jugará a su favor si realmente no estaba al tanto de la magnitud del fraude. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Antonio permaneció a mi lado mientras yo daba mi declaración formal en la comisaría. Mateo llegó poco después visiblemente abatido pero dispuesto a colaborar plenamente. Lo vi brevemente en el pasillo intercambiando apenas un saludo distante. Había una brecha entre nosotros que ni siquiera la justicia podría cerrar fácilmente. Al caer la tarde recibimos la noticia. Elena había sido detenida intentando abordar un tren hacia Barcelona. Al ser interrogada inicialmente negó toda participación en el fraude. Pero cuando le mostraron la confesión grabada de Soto y las pruebas documentales, su estrategia cambió. Ofreció cooperar plenamente a cambio de una reducción en los cargos. Aparentemente esto no era su primer rodeo, nos explicó el inspector Domínguez. Según su confesión preliminar, ella y Soto han estado operando juntos durante al menos 3 años. Su modus operandi era siempre el mismo. Elena identificaba potenciales víctimas a través de su red social, generalmente personas mayores con propiedades valiosas y relaciones familiares complicadas, y luego Soto entraba en acción con la estafa. ¿Y Mateo? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. ¿Estaba involucrado? Según Elena, él no sabía de su relación previa con Soto, ni del esquema de estafa. Lo describe como un tonto útil, alguien fácil de manipular debido a su ambición y sus inseguridades. Ella se casó con él en parte porque su trabajo en la inmobiliaria le daba acceso a información privilegiada sobre propiedades y posibles víctimas. Aquella revelación me golpeó con fuerza. Mi hijo no solo había sido cruel conmigo, también había sido cruelmente utilizado por la mujer en quien confiaba. De alguna manera eso hacía todo aún más doloroso. ¿Qué pasará ahora con ellos?, preguntó Antonio. Soto enfrentará cargos múltiples por estafa-falsificación y ahora también por intento de soborno a un testigo. Con su historial y las pruebas que tenemos, podría recibir una condena de varios años. Elena, gracias a su cooperación, probablemente reciba una sentencia menor pero igualmente significativa. En cuanto a su hijo, señora Vega, todo dependerá de lo que la investigación revele sobre su nivel de conocimiento y participación. Asentí sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Parte de mí quería creer en la inocencia de Mateo, en que realmente había sido solo un peón en el juego de Elena y Soto. Otra parte recordaba sus crueles palabras, su disposición a deshacerse de mí por conveniencia. ¿Podrán recuperar el dinero que Mateo y Elena pagaron a Soto?, preguntó Antonio, siempre práctico. El maletín que Soto trajo al café contenía apenas 50.000 euros, no los 280.000 que prometió. El resto probablemente está en cuentas en el extranjero. Haremos lo posible, pero no puedo prometerle que recuperarán todo. Cuando finalmente regresé a casa acompañada por Antonio e Isabel, quien se había unido a nosotros en la comisaría al enterarse de los acontecimientos, me sentía exhausta pero extrañamente en paz. La justicia había actuado con sorprendente eficiencia y los responsables estaban pagando por sus acciones. «Deberías descansar, Mercedes», me aconsejó Isabel preparándome una tila en la cocina. «Ha sido un día agotador. Mañana vendré temprano para acompañarte al juzgado», añadió Antonio. «El juez querrá tomar tu declaración oficial para el caso». Les agradecí a ambos su apoyo incondicional. Sin ellos, sin Carmen, sin el inspector Domínguez, quién sabe dónde estaría yo ahora. Probablemente en una triste habitación de la residencia Atardecer Dorado, despojada de mi hogar, de mis recuerdos, de mi dignidad. Esa noche antes de acostarme tomé el retrato de Alejandro entre mis manos. «Lo logramos, mi amor», susurré. «Tu previsión, tu amor más allá del tiempo me salvaron. Me diste las herramientas para defenderme cuando más lo necesitaba». Mientras me quedaba dormida sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era el descanso de quien ha luchado una batalla justa y ha prevalecido. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones judiciales, papeleo legal y ajustes emocionales a mi nueva realidad. El caso contra Javier Soto y Elena avanzaba con solidez. Ambos permanecían en prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial. Mateo, por su parte, había sido liberado después de un intenso interrogatorio, al no encontrarse evidencia concluyente de que conociera la naturaleza fraudulenta de las acciones de Elena y Soto. Sin embargo, enfrentaba las devastadoras consecuencias financieras de lo ocurrido.
Había perdido prácticamente todos sus ahorros y ahora luchaba por mantener su apartamento alquilado mientras el banco amenazaba con ejecutar el préstamo que había solicitado para la supuesta compra de mi casa. No habíamos hablado propiamente desde aquellos días frenéticos de la detención. Nos habíamos cruzado en la comisaría en el juzgado intercambiando apenas saludos breves y miradas incómodas. Yo aún no sabía cómo sentirme respecto a él. La herida de sus palabras de su traición seguía abierta y palpitante. Una mañana de sábado, casi un mes después de la detención de Soto, recibí una llamada de Isabel. «Mercedes, he visto a Mateo», me dijo sin preámbulos. Estaba en el mercado central comprando como cualquier sábado y me lo encontré. Se veía mal, muy mal. «¿A qué te refieres con mal?», pregunté sintiendo una punzada de preocupación maternal que no pude reprimir. Demacrado, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Ha perdido peso y llevaba la misma ropa que le vi la semana pasada. Me contó que lo despidieron de la inmobiliaria cuando se supo lo del fraude. Ahora está haciendo trabajos ocasionales lo que puede encontrar. Me quedé en silencio procesando la información. A pesar de todo, era mi hijo y su sufrimiento me dolía. «¿Qué quieres que haga, Isabel?», pregunté finalmente. Después de cómo me trató, de lo que intentó hacerme. «No te estoy diciendo qué hacer, amiga. Solo pensé que deberías saberlo. El resto es decisión tuya». Después de colgar, me quedé contemplando el jardín a través de la ventana de la cocina. Las rosas que planté en memoria de Alejandro estaban floreciendo nuevamente, resilientes después del invierno, igual que yo había sido resiliente frente a la adversidad. Recordé las palabras de la carta de Alejandro. Los hijos cometen errores, algunos dolorosos, pero la mayoría encuentra su camino eventualmente. Dale tiempo, dale espacio para reconocer sus errores, y cuando esté listo para pedir perdón, sinceramente encuentra en tu corazón la capacidad de perdonar. ¿Estaba Mateo realmente arrepentido? ¿O simplemente lamentaba las consecuencias de sus acciones, no las acciones mismas? Decidí dar un paseo para aclarar mis pensamientos. Sin un destino específico en mente, mis pasos me llevaron hacia la Plaza de la Virgen, uno de mis lugares favoritos en Valencia. La catedral se alzaba majestuosa bajo el sol primaveral, y las palomas revoloteaban alrededor de la fuente central donde algunos turistas tomaban fotografías. Me senté en un banco disfrutando del ambiente sereno y la suave brisa. Fue entonces cuando lo vi. Mateo estaba sentado al otro lado de la plaza, solo con la mirada perdida en la fuente. No me había visto. Parecía sumido en sus pensamientos, con los hombros caídos y un aspecto general de derrota que confirmaba la descripción de Isabel. Por un momento consideré marcharme sin que me notara, evitando una confrontación para la que no estaba segura de estar preparada. Pero algo me detuvo. Quizás era el momento de tener esa conversación pendiente, de comenzar a cerrar heridas de una forma u otra. Me acerqué lentamente. Cuando estuve a pocos pasos, Mateo levantó la mirada, sobresaltándose visiblemente al reconocerme. «Mamá», dijo incorporándose rápidamente, «no esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba encontrarte», respondí manteniendo una distancia prudente. «Isabel me dijo que te vio en el mercado». Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que conocía bien desde que era niño. ¿Puedo invitarte a un café?», preguntó con timidez, como si temiera mi rechazo. «Hay una cafetería aquí cerca». Dudé por un momento, pero finalmente asentí. Caminamos en silencio hasta una pequeña cafetería en una de las calles adyacentes. El lugar estaba casi vacío, lo que nos brindaba la privacidad necesaria para una conversación que prometía ser difícil. Después de pedir 2 cafés, nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de mármol que parecía simbolizar la distancia emocional entre nosotros. «Te ves bien, mamá», dijo Mateo, rompiendo el incómodo silencio. «Pareces más fuerte de alguna manera». «Lo estoy», confirmé. «Estas semanas han sido difíciles, pero también reveladoras. He descubierto una fortaleza que no sabía que tenía». Asintió bajando la mirada hacia su taza de café. «Yo, en cambio, he tocado fondo», admitió. «Perdí mi trabajo, mi matrimonio resultó ser una farsa, y casi todos mis amigos me han dado la espalda desde que se supo lo del fraude. Nadie quiere asociarse con el tonto que intentó quitarle la casa a su madre». No respondí inmediatamente, observando a mi hijo con nuevos ojos. Había algo diferente en él, una ausencia de la arrogancia que había caracterizado nuestros últimos encuentros. «¿Por qué lo hiciste, Mateo?».
Pregunté finalmente, formulando la pregunta que me había atormentado durante semanas. No me refiero solo a la estafa, sino a cómo me trataste. Me llamaste vieja inútil. Dijiste que querías deshacerte de mí. ¿De verdad sentías eso o solo estabas repitiendo las palabras de Elena? Mateo se estremeció visiblemente, como si mis palabras le causaran dolor físico. No tengo excusa, dijo en voz baja. Podría culpar a Elena, a la presión financiera, al miedo al fracaso, pero la verdad es que yo elegí decir esas cosas horribles. Elegí tratar a la persona que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, como si fuera una carga desechable. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Creo que en algún momento me dejé consumir por la ambición, por el deseo de tener más, de impresionar a los demás. Elena alimentó esa parte oscura de mí, pero no la creó. Ya estaba allí. Su honestidad me sorprendió. Esperaba justificaciones, excusas, no esta cruda admisión de culpabilidad. ¿Y ahora, Pan? Pregunté. ¿Qué sientes ahora? Es vergüenza, respondió sin dudar. Una vergüenza tan profunda que a veces no puedo ni mirarme al espejo. Y arrepentimiento. Daría cualquier cosa por volver atrás y borrar lo que dije, lo que hice. Pero sé que no es posible. Algunas palabras una vez dichas no pueden simplemente olvidarse. Estaba citando mis propias palabras, las que le dije durante nuestra confrontación en mi casa. El hecho de que las recordara con tanta precisión me conmovió de una manera inesperada. El otro día encontré la carta de papá, continuó, la que Antonio me entregó. La leo todas las noches antes de dormir. En ella papá dice que vio en mí lo mejor y lo peor de ambos, tu corazón y su terquedad. Dice que esa combinación podría llevarme por caminos equivocados si me dejaba influir por las personas incorrectas. Tenía tanta razón. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No hizo ningún intento de ocultarlas o limpiarlas. No espero que me perdones, mamá. No creo merecer tu perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta del daño que te causé y que viviré con ese remordimiento el resto de mi vida. Sentí mi propio corazón contraerse. A pesar del dolor, a pesar de la traición, seguía siendo mi hijo. El niño que sostuvo en mis brazos, que consoló en sus pesadillas, que animó en sus primeros pasos. Verlo tan abatido, tan genuinamente arrepentido, despertó el instinto maternal que ni siquiera sus crueles palabras habían logrado extinguir completamente. El perdón no es algo que se pueda forzar, dije finalmente repitiendo las palabras de Alejandro. Viene con el tiempo, con la comprensión, con el arrepentimiento sincero y con acciones que demuestren un verdadero cambio. Mateo asintió entendiendo. Lo sé, y no te estoy pidiendo que me perdones ahora, ni siquiera que me permitas volver a tu vida. Solo quería decirte cara a cara cuánto lamento lo que pasó y agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por ser más fuerte que yo, por no permitir que te quitáramos tu casa, por enfrentarte a Soto y hacer que se hiciera justicia. De no ser por ti, Elena y yo habríamos perdido todo nuestro dinero y ni siquiera lo habríamos sabido. Nos habrían estafado completamente. Reflexioné sobre sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. De alguna manera mi resistencia había salvado incluso a quienes intentaron perjudicarme. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Empezar de nuevo, respondió con una determinación que me recordó al Mateo que conocía antes de que Elena entrara en su vida. Vendí el BMW para poder pagar algunos meses de alquiler mientras busco trabajo. He estado enviando currículums a diferentes empresas, aunque con mi nombre manchado por el escándalo no será fácil. También estoy asistiendo a terapia. Necesito entender cómo pude desviarme tanto del camino que tú y papá me enseñaron. Aprecié su honestidad y su aparente deseo de reconstruir su vida sobre bases más sólidas. Era un comienzo, aunque el camino hacia una verdadera reconciliación sería largo y difícil. Te deseo suerte, Mateo, dije sinceramente. Espero que encuentres el camino de vuelta a quien realmente eres. Terminamos nuestros cafés en un silencio menos tenso que al principio. Cuando salimos a la calle, Mateo se detuvo frente a mí manteniendo una distancia respetuosa. Gracias por aceptar tomar este café conmigo, dijo. Significó mucho. A mí también, admití. Hubo un momento de vacilación, como si considerara abrazarme, pero temiera un rechazo. Finalmente extendió su mano ofreciéndome un apretón formal. Lo tomé sintiendo la calidez familiar de su palma contra la mía. Adiós, mamá. Hasta pronto, Mateo. No era un perdón, no era una reconciliación completa, pero era un comienzo.
un pequeño puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotros. Mientras lo veía alejarse por la plaza, recordé nuevamente las palabras de Alejandro: dale tiempo, dale espacio. Y eso era exactamente lo que ambos necesitábamos: tiempo para sanar, espacio para reflexionar, para encontrar el camino de regreso el uno al otro, si eso era lo que estaba destinado a suceder. 6 meses después de aquel café con Mateo en la Plaza de la Virgen, mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Inspirada por las palabras de Alejandro en su carta: vive sin restricciones, sin miedo al futuro. Viaja, conoce lugares, ayuda a quien lo necesite, haz lo que te dicte el corazón. Decidí finalmente realizar aquel viaje a la Costa Brava, que siempre había soñado. Pasé 2 semanas maravillosas recorriendo pequeños pueblos costeros, disfrutando de la gastronomía local, contemplando atardeceres sobre el Mediterráneo. Cada noche en mi habitación de hotel escribía en un diario todas mis experiencias, como si estuviera conversando con Alejandro, contándole todo lo que veía, todo lo que sentía. Hoy vi el amanecer desde el mirador de Tossa de Mar. Escribí una mañana. El sol surgiendo del mar tiñendo el agua de dorado, las gaviotas revoloteando sobre las olas. Ojalá estuvieras aquí para verlo conmigo, pero de alguna manera siento que lo estás. Fue durante ese viaje que tomé una decisión importante. Mi casa en Valencia era demasiado grande para mí sola, pero no quería venderla. Contenía demasiados recuerdos, demasiada historia. En lugar de eso, decidí reformar la planta baja para convertirla en un pequeño centro comunitario donde pudiera ofrecer talleres de cocina tradicional valenciana para jóvenes. La idea surgió al darme cuenta de cuánto disfrutaba compartir mis recetas con el personal del hotel donde me hospedaba. Una joven camarera me había confesado que nunca había aprendido a cocinar los platos que su abuela solía preparar y que temía que esas recetas familiares se perdieran para siempre. ¿Por qué no escribes un libro de recetas?, me había sugerido. Mejor aún, respondí, podría enseñarlas directamente de persona a persona como debería ser. A mi regreso a Valencia puse manos a la obra. Antonio me ayudó con los aspectos legales de convertir parte de mi casa en un espacio semipúblico, mientras Isabel y Carmen se ofrecieron como voluntarias para ayudar con la organización de los talleres. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario y pronto tuve una lista de espera de jóvenes interesados en aprender a preparar paella auténtica, fideuá, arroz al horno y otros platos tradicionales que corrían el riesgo de perderse en la era de la comida rápida y los restaurantes de moda. «Estás revitalizando la comunidad, Mercedes», me dijo Carmen una tarde mientras preparábamos la cocina para un nuevo grupo de estudiantes. Estas jóvenes no solo están aprendiendo recetas, están conectando con su patrimonio cultural, con sus raíces. Me sentí profundamente satisfecha con este nuevo propósito en mi vida. A los 68 años, cuando muchos me habrían considerado una vieja inútil relegada a una existencia pasiva, yo estaba más activa y comprometida que nunca, transmitiendo conocimientos, creando vínculos, haciendo una diferencia tangible en mi comunidad. En cuanto a Mateo, nuestra relación comenzaba a sanar lentamente. Después de aquel café en la Plaza de la Virgen, habíamos mantenido un contacto limitado pero constante. Al principio solo llamadas telefónicas ocasionales para comprobar cómo estábamos. Luego almuerzos breves cada 2 semanas. Poco a poco la tensión fue disminuyendo, reemplazada por una cautelosa reconstrucción de la confianza. Mateo había encontrado trabajo como asistente administrativo en una pequeña constructora, un puesto muy por debajo de su anterior cargo como ejecutivo inmobiliario, pero que él había aceptado con humildad, reconociendo que necesitaba empezar de cero. Vivía ahora en un modesto apartamento compartido con un compañero de trabajo, habiendo tenido que vender muchas de sus posesiones de lujo para mantenerse a flote financieramente. El caso judicial contra Javier Soto y Elena había concluido con sentencias condenatorias para ambos. Soto recibió 6 años de prisión por múltiples cargos de estafa, falsificación y extorsión. Elena, gracias a su cooperación con las autoridades, fue sentenciada a 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 1. La policía había logrado recuperar aproximadamente un 40% del dinero que Mateo y otros habían pagado a Soto. No era todo, pero era algo, y permitió a mi hijo comenzar a reconstruir su vida financiera con una base modesta. Una tarde de domingo, casi 8 meses después del intento de quitarme mi casa, Mateo vino a visitarme. Era la primera vez que lo invitaba formalmente desde aquellos días oscuros. Lo recibí en el jardín donde las rosas de Alejandro florecían con renovado vigor tras mi cuidadosa atención. «La casa se ve diferente»,
comentó notando los cambios que había realizado para acomodar los talleres de cocina. Más viva de alguna manera. Se ha convertido en un espacio compartido, expliqué mientras servía limonada casera. Ya no es solo un lugar de recuerdos, sino también de nuevas experiencias de aprendizaje de conexión. Mateo asintió observando con interés los carteles que anunciaban los próximos talleres, las fotografías de grupos de jóvenes sonrientes mostrando orgullosos sus primeras paellas. Es maravilloso lo que has creado aquí, mamá. Estás compartiendo no solo recetas, sino sabiduría, tradición. A veces las crisis nos empujan hacia nuevos comienzos que nunca habríamos imaginado. Reflexioné. Si no hubiera pasado por la experiencia de casi perder mi casa, quizás nunca habría descubierto esta nueva pasión, este nuevo propósito. Mateo bajó la mirada, la culpa aún visible en sus ojos. Lamento haber sido el catalizador de esa crisis. Nunca podré compensarte por el dolor que te causé. No se trata de compensación, Mateo. Se trata de crecimiento, de aprendizaje. Ambos hemos cambiado desde entonces. Yo he descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía y tú pareces haber encontrado una humildad y una autenticidad que habías perdido. La terapia ha ayudado, admitió. Me ha hecho ver patrones en mi comportamiento, inseguridades que intentaba ocultar bajo capas de materialismo y apariencias. Elena no creó esos defectos en mí, simplemente los explotó para sus propios fines. Conversamos durante horas en el jardín con una honestidad que había estado ausente de nuestra relación durante años. Hablamos de Alejandro, de los valores que él había intentado inculcar en nuestra familia, de cómo ambos habíamos fallado en honrar su memoria en diferentes momentos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Mateo sacó algo de su bolsillo, el llavero con forma de corazón que había separado cruelmente de mis llaves aquel fatídico día. Encontré esto entre las cosas de Elena cuando recogí mis pertenencias del apartamento, dijo ofreciéndomelo. Creo que lo guardó como algún tipo de trofeo perverso. Me gustaría que volviera a su legítima dueña. Tomé el llavero sintiendo su familiar peso en mi palma. Era un símbolo de todo lo que había perdido y recuperado. Gracias, murmuré cerrando los dedos alrededor del pequeño corazón metálico. Mamá, dijo Mateo después de un momento de silencio, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? Consideré su pregunta con seriedad, reconociendo su importancia. El perdón es un proceso, no un evento, Mateo. Cada día que pasa, cada conversación honesta como esta nos acerca un poco más a la reconciliación. No puedo prometerte que olvidaré lo que pasó, pero sí puedo decirte que mi corazón se está abriendo nuevamente. El amor de una madre nunca desaparece realmente, solo se transforma. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero asintió aceptando mi respuesta como el regalo que era no una absolución completa, sino una puerta entreabierta hacia la posibilidad de un futuro renovado. Antes de marcharse, Mateo se detuvo frente al retrato de Alejandro, que ocupaba un lugar de honor en la pared del salón. A veces me pregunto qué diría papá si pudiera vernos ahora, comentó. Creo que diría que ambos estamos encontrando nuestro camino a pesar de los tropiezos, respondí, y que eso es todo lo que él siempre deseó para nosotros. Esa noche, después de que Mateo se marchara, me senté en mi jardín bajo un cielo estrellado, reflexionando sobre el largo camino recorrido desde aquel día en que mi mundo se puso patas arriba. Había enfrentado una de las traiciones más dolorosas imaginables, había luchado contra un sistema que a menudo desvaloriza a las personas mayores, había descubierto recursos internos que no sabía que poseía. Y ahora, a mis 69 años, me encontraba no al final de un camino, sino al principio de otro completamente nuevo. Un camino de propósito, de conexión comunitaria, de reconciliación cautelosa con mi hijo, de autoafirmación y dignidad. Tenías razón, Alejandro, susurré a las estrellas. La edad no disminuye nuestro valor, y nunca es tarde para comenzar de nuevo. Un año después del intento de Mateo y Elena de quitarme mi casa, me encontré celebrando mi 70º cumpleaños rodeada de amigos, vecinos y estudiantes de mis talleres de cocina. El jardín de mi casa, que ya todos en el vecindario llamaban cariñosamente el Jardín de Mercedes, estaba decorado con luces y flores, mesas rebosantes de comida preparada por mis jóvenes aprendices, música suave flotando en el aire de la noche valenciana. Isabel había organizado todo, insistiendo en que este cumpleaños merecía una celebración especial. «Has renacido este año, Mercedes», me había dicho mientras preparábamos las invitaciones. «Eso merece ser celebrado a lo grande».
Y tenía razón. En muchos sentidos me sentía más viva, más presente, más útil a los 70 que cuando tenía 60 o incluso 50. Los talleres de cocina se habían convertido en un verdadero fenómeno local. Jóvenes de toda Valencia venían a aprender no solo recetas, sino historias, tradiciones, el valor de la paciencia y el cuidado en la preparación de los alimentos. Había iniciado también un pequeño huerto urbano en la parte trasera del jardín, donde cultivaba hierbas aromáticas y verduras para los talleres. Este proyecto había involucrado a varios vecinos, convirtiéndose en un espacio comunitario donde se intercambiaban no solo plantas, sino también conocimientos y amistad. Carmen se había convertido en mi mano derecha en todos estos proyectos. Su juventud y energía complementaban perfectamente mi experiencia y conocimientos. A veces bromeábamos diciendo que éramos como abuela y nieta, aunque no nos unía ningún lazo de sangre. Antonio seguía siendo mi fiel consejero legal y amigo, asegurándose de que todos mis asuntos estuvieran en orden. Gracias a su ayuda, había creado una pequeña fundación para garantizar que los talleres de cocina continuaran incluso cuando yo ya no estuviera. La cuenta secreta de Alejandro financiaba no solo mis necesidades personales, sino también diversos proyectos comunitarios que me daban una profunda satisfacción. En cuanto a Mateo, nuestra relación continuaba sanando gradualmente. No era la misma de antes, nunca podría serlo después de lo ocurrido, pero había evolucionado hacia algo nuevo, basado en un respeto mutuo más consciente y una apreciación de las fortalezas y debilidades de cada uno. Había encontrado un trabajo estable en una empresa de logística y poco a poco iba reconstruyendo su vida económica y emocional. Seguía asistiendo a terapia regularmente, enfrentando sus demonios con una honestidad que me enorgullecía. Lo vi llegar a la fiesta un poco tarde, como siempre, cargando un ramo de rosas rojas, las favoritas de su padre, las que yo cultivaba en el jardín en memoria de Alejandro. Se abrió paso entre los invitados hasta llegar a mí, ofreciéndome las flores con una sonrisa tímida. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo besándome en la mejilla. 70 años y más enérgica que nunca. Eres una inspiración. «Gracias, hijo», respondí conmovida por el gesto. «Me alegra que hayas podido venir. No me lo perdería por nada del mundo». Durante la velada observé a Mateo interactuar con los invitados, especialmente con los jóvenes que asistían a mis talleres. Les hablaba con interés genuino, escuchando sus historias, sus aspiraciones. En un momento lo vi ayudando a Carmen a servir la paella gigante que habíamos preparado para la ocasión, riendo por alguna broma compartida. Verlo así, conectado, presente, tan diferente del hombre obsesionado con las apariencias que había sido, me llenó de una tranquila esperanza. Hacia el final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Mateo me pidió un momento a solas. Nos sentamos en un banco del jardín bajo el naranjo que Alejandro había plantado cuando compramos la casa. «Tengo algo para ti», dijo sacando un pequeño paquete envuelto del bolsillo de su chaqueta. «No es gran cosa, pero es especial». Desenvolví el regalo con curiosidad. Era una pequeña caja de madera tallada. Al abrirla encontré un reloj de pulsera antiguo de aspecto familiar. «El reloj de papá», murmuré reconociéndolo inmediatamente. «Pensé que lo habías vendido años atrás». «Lo empeñé», admitió Mateo, durante mis tiempos de desesperación financiera. «Pero he estado ahorrando durante meses para recuperarlo. Creo que debería estar contigo». Examiné el reloj con emoción. Era un Omega Vintage que mi suegro le había regalado a Alejandro en su boda. Mi esposo lo había usado fielmente durante décadas. «Hay algo más», añadió Mateo. «Mira dentro de la tapa trasera». Con cuidado abrí la pequeña tapa de metal en la parte posterior del reloj. Allí, pegado al interior, había un diminuto sobre. Lo saqué con dedos temblorosos y extraje una nota escrita con la inconfundible letra de Alejandro. «Para mi Mercedes, en su 70º cumpleaños, el tiempo es el regalo más precioso que tenemos. Úsalo para crear, para amar, para vivir plenamente. Cada segundo es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para ser quien realmente eres. He guardado esta nota en mi reloj, contando los días hasta que llegue a tus manos. Si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo ha encontrado el camino de regreso a su verdadero ser y que tú sigues siendo la mujer extraordinaria de la que me enamoré. Con amor eterno, Alejandro». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía estas palabras escritas décadas atrás, como si Alejandro hubiera podido ver el futuro anticipando tanto las dificultades como el eventual reencuentro. «¿Cómo?», comencé, incapaz de completar la pregunta. Cuando recuperé el reloj,
explicó Mateo. El relojero me dijo que había encontrado este pequeño sobre escondido dentro. Lo abrí, lo leí. Entendí que papá de alguna manera había previsto todo esto. Incluso mis errores, mi caída, mi eventual regreso. Tu padre siempre tuvo una sabiduría especial, dije secándome las lágrimas. Veía más allá de lo evidente, llegaba al corazón de las personas. Como tú, mamá, respondió Mateo tomando mi mano. Has demostrado una sabiduría y una fortaleza extraordinarias este año. Me has enseñado el verdadero significado de la dignidad, del valor personal, de la resiliencia. En ese momento, bajo el naranjo de Alejandro con el reloj que había medido los momentos felices de nuestro matrimonio en mis manos, sentí que un ciclo se completaba. El intento de despojarme de mi casa, de mi dignidad, de mi lugar en el mundo, se había transformado en una poderosa afirmación de mi valor, en un renacimiento personal que nunca habría imaginado posible. El tiempo nos moldea a todos, reflexioné observando el reloj en mi palma. Nos trae desafíos que nos revelan quiénes somos realmente, nos ofrece oportunidades para sanar, para crecer, para reconciliarnos. Y para perdonar, añadió Mateo suavemente. Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto desde su primer día de vida, que había visto brillar de alegría, oscurecerse de rabia y ahora reflejar un arrepentimiento genuino y una madurez duramente ganada. Sí, hijo, respondí finalmente. También para perdonar. Y en ese momento sentí que las últimas ataduras de resentimiento se aflojaban en mi corazón. No era un olvido de lo ocurrido, algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero sí una liberación, una elección consciente de no permitir que el dolor del pasado envenene el presente o el futuro. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato, madre e hijo reunidos bajo el árbol plantado por un hombre que de alguna manera misteriosa había logrado proteger y guiar a su familia incluso más allá de la muerte. Cuando finalmente nos levantamos para volver a la casa, Mateo señaló hacia un rincón del jardín. ¿Te importaría si plantamos algo nuevo ahí? ¿Quizás un rosal o un limonero? Me encantaría. Respondí entendiendo el simbolismo de su propuesta. Un nuevo comienzo, una nueva vida creciendo en el jardín que casi había perdido. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de un café temprano en la cocina, contemplé el reloj de Alejandro que ahora llevaba en mi muñeca. El suave tic-tac me recordaba que el tiempo seguía avanzando, trayendo consigo nuevas posibilidades, nuevos retos, nuevos comienzos. A mis 70 años me sentía más viva que nunca, más conectada con mi comunidad, más segura de mi valor y mi propósito. La vieja inútil que Mateo había despreciado en un momento de crueldad se había transformado en una mujer valorada por su sabiduría, sus conocimientos, su capacidad para crear vínculos y transmitir tradiciones. El intento de quitarme mi casa se había convertido paradójicamente en el catalizador de mi liberación, empujándome a descubrir recursos internos que ni siquiera sabía que poseía, a crear una vida más rica y significativa de lo que jamás había imaginado. Mientras terminaba mi café, esbocé mentalmente los planes para el día: un nuevo taller de cocina por la tarde, la plantación de hierbas aromáticas con un grupo de escolares por la mañana, una reunión con Antonio para discutir la expansión de la fundación. La vida continuaba llena de propósito y significado. Y yo, Mercedes Vega, a los 70 años, estaba más que lista para vivirla plenamente, con la sabiduría ganada a través de las dificultades y la alegría de haber encontrado mi verdadera fuerza. El reloj de Alejandro marcaba el paso del tiempo en mi muñeca, recordándome que cada segundo era una oportunidad, cada día un regalo para ser vivido con intensidad y gratitud. Y así, con el corazón lleno y el espíritu renovado, me preparé para enfrentar un nuevo día, sabiendo que el valor del tiempo no se mide en años, sino en cómo elegimos vivirlos.